Buenas noches. En este martes, en el que estamos a hitos del juicio del proceso y empachados del debate de los presupuestos generales del Estado. Hartos y asqueados de tanta especulación sobre las fechas de las elecciones, empachados de las noticias sobre la inhumación de los restos de Franco y hasta la coronilla de que ninguno de estos temas sirvan para hacer a la gente más feliz o que les procuren mejor modo de vida o traigan bienestar a la vida de los ciudadanos. Son temas políticos que están ahí casi para entretenernos y para que hablemos y discutamos sobre eso y no sobre una reforma laboral a la que nadie le quiere meter mano, un copago en las medicinas del que casi nadie se acuerda o un aumento de chiquillos por aulas que aún perdura y que va en detraimiento de los ratios acordes con la atención que imponga el maestro y el alumno. Y es que este martes ha estado marcado por estos temas. El juicio a los catalanes que violentaron la ley, que le llevaron a extremos en los que era muy difícil mantener la legalidad y ahora se enfrenta a años de cárcel que rechazan bajo el amparo de la libertad, del derecho a la autodeterminación de los pueblos y de no se sabe cuántas zarandajas más. Hoy se ha comenzado a desmontar tanta patraña y tanta fantasía sin anclaje legal. Un asunto que tiene revolucionada a la clase política, que está más pendiente del juicio que del resto de los temas que compete a todo el país. Por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, que esta mañana comenzaron a tramitarse en el Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba que el proyecto presupuestario de 2019 aporta una renta indirecta o forma de prestaciones o servicios públicos equivalente a 4.174 euros por ciudadano. Esta cifra se eleva hasta casi los 5.100 millones si se incluyen los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas con transferencias del Estado, según ha señalado la propia Montero durante ese debate de enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario de 2019. Lo que pasa es que eso no nos llevará a ninguno. Ningún ciudadano cobrará ese cheque o transferencia si no es en forma de servicio público y que de esta manera llegan a todos los ciudadanos, según ha argumentado Montero, que ha defendido que estos presupuestos suponen una enmienda a la totalidad de la política social, económica y presupuestaria de los gobiernos del Partido Popular que a su juicio agravaron la dureza e impacto de la crisis en las clases medias. Montero también ha criticado que la Administración General del Estado incumpliera de forma sistemática con los objetivos del déficit, que solo se cumplieron a nivel global gracias a los esfuerzos de comunidades autónomas como esta de Canarias y de ayuntamientos. Y ellos siguen hablando de dineros, porcentajes y hasta de tantos por ciento sin darse cuenta de que todo lo que hablan nada es cierto o nada se consolida. ¿Es servicio público la sanidad? Pues hay que ver la cola que hay que hacer para poder llegar a un especialista o para ser intervenido, ¿eh? Y nadie va a preguntar si la dolencia de cada uno en las que tiene es grave. Son las cosas de los servicios públicos, de que nos tienen que atender a todos de forma que el tiempo no sea un hándicap sino una medida. Pero aquí todo está condicionado a lo que los gestores de la cosa pública hagan. Miren, hoy el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha pedido al gobierno del Estado la adopción de medidas humanitarias excepcionales y urgentes para atender el creciente número de inmigrantes que han abandonado en los últimos meses el centro de internamiento de extranjeros de Olla Fría y han quedado desprotegidos en la calle. La paralización de los acuerdos de repatriación con Marruecos por un lado y el hecho de que Santa Cruz tenga ahora mismo el único CIE de Canarias por otro, explica el aumento de personas sin techo en la ciudad, en la calle. Esto lo planteó el alcalde a la delegada del Gobierno en Canarias, a Elena Mañez, durante una reunión en la que también participaron el subdelegado Javier Plata, así como la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Aida González, y el concejal de Atención Social, Óscar García, y estaban también mandos policiales de ambas instituciones. En los últimos 4 meses hay entre 80 y 100 personas que han decidido abandonar el CIE al concluir el preceptivo plazo de 40 días de internamiento y ahora están desprotegidos, sin ninguna cobertura asistencial y la práctica totalidad son de nacionalidad marroquí, según los datos que ha expuesto hoy el propio ayuntamiento. Bueno, pues la contestación de la delegada del Gobierno ha sido que apoyen los presupuestos generales del Estado para contar así con más recursos para atender a los alrededor de 100 inmigrantes sin hogar que hay en esta capital. La delegada del Gobierno, Elena Mañez, que ha indicado que no se puede distorsionar el concepto de ayuda humanitaria que se recoge para determinados supuestos y ha añadido que habría que estudiar cada uno de los casos y ver si se acogen al derecho y al concepto de ayuda humanitaria. ¿De verdad ustedes creen que esa es la respuesta a este tipo de casos? ¿El que está tirado en la calle sin un techo debe ser objeto de un trueque de votos entre administraciones? ¿De verdad que tiene que ser así? Miren, hay cosas
que algunos entienden como de política y en realidad son de humanidad. Y la política y la humanidad siempre han andado peleados, pero el que lo está sufriendo es el que vive en la calle, ¿eh? Buenas noches. De alguito de eso vamos a hablar de inmediato. Por cierto, a Pepe Moreno lo veremos entrevistando a eso de las 10:30 al comisionado de la transparencia, a Daniel Serdán, aquí en este programa de hoy, que hoy toca Políticamente Incorrecto. Bueno, pues de algo de eso, de gente en la calle, vamos a hablar. Les vamos a presentar un sitio maravilloso, estupendo, precioso. Bueno, ya me conocen, no me gusta ni un pelo. Es este lugar. Lo geolocalizamos de esta forma. Nos lleva directamente a Ollafría y ese edificio es el CIE, el Centro de Internamiento de Migrantes. Bueno, en ese centro, por ejemplo, la plataforma que denuncia el cierre de los CIEs, el Centro de Internamiento de Extranjeros, dice que son espacios oscuros, donde la historia, la vida de las personas internas se invisibiliza y se desvaloriza. Espacios en los que existen carencias en las necesidades básicas como asistencia médica, social, jurídica y que vienen denunciados desde las instituciones y sobre todo denunciando al Estado español por la situación en la que estamos. Cambió el gobierno, algo dijo el ministro del Interior, el señor Marlaska, que si concertinas sí, que si concertinas no, que si sí es sí, que si sí es no. Es una realidad, está aquí en Tenerife y esa realidad hace que la gente que pasa por ahí en un momento determinado tiene que salir. Miren ustedes, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha pedido hoy al Gobierno del Estado la adopción de medidas humanitarias excepcionales y urgentes para atender el creciente número de migrantes que han abandonado precisamente en los últimos meses este centro, el de Ollafría, y han quedado desprotegidos en la calle. Según el alcalde, en los últimos 4 meses entre 80 y 100 personas han debido abandonar el CIE al concluir el preventivo plazo de 40 días de internamiento y ahora están desprotegidos y sin ninguna cobertura asistencial y la práctica totalidad son de nacionalidad marroquí. El alcalde ha dicho además que el ayuntamiento se ve imposibilitado de ofrecer cualquier tipo de programa de inserción a los inmigrantes. Escuchemos primero al alcalde de la ciudad y después a la delegada del gobierno en Canarias, que ha estado precisamente en un acto institucional hoy en Tenerife. Yo de esa reunión se lo manifesté allí a la delegada. Me voy con incertidumbres, aunque hay algo que sí es positivo. Parece que se ha recuperado la interlocución con Marruecos y el nivel de repatriaciones que se está produciendo en estos momentos es el adecuado y normal, pero ese nivel de repatriaciones no llega a las 100 personas, 80, 100 personas que tenemos ya en la calle. Nosotros lo que le demandamos al Gobierno de España es que dé una respuesta humanitaria a esas personas. Una respuesta que ante una situación excepcional que se produce en 3 o 4 meses, que parece que se ha vuelto a la normalidad, una respuesta que se tiene que producir también de manera excepcional. Esas personas tienen que tener sitios donde quedarse desde el punto de vista humanitario. Y hay plazas que el Gobierno de España tiene que duplicar o triplicar para que se dé respuesta de manera excepcional a esas personas. Porque desde los servicios sociales de un ayuntamiento, sea Santa Cruz o sea cualquiera, no tenemos capacidad de respuesta para de la noche a la mañana responder a casi el doble de sin techo en nuestra ciudad. Seguro que muchos de ustedes ni sabían de esta realidad, ¿no? La hemos contado en este programa en otras ocasiones, pero como están ahí, no se notan. No estamos hablando de cabras, ni de gallinas, ni de vacas, en fin, estamos hablando de personas. Bien, vamos a escuchar a la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Mañez. Dijo que estas personas están siendo atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento capitalino, han escuchado ustedes a Bermúdez, que es en cualquier caso el Ayuntamiento el que tiene la competencia en la parte social. También dijo y dejó claro que si se quiere recuperar los fondos que se perdieron con el gobierno del Partido Popular, es necesario aprobar los presupuestos generales del Estado que ahora se están debatiendo.
Son personas que en estos momentos están siendo atendidas por los servicios sociales municipales, así nos lo trasladó el ayuntamiento. Yo no tengo todos los datos, desde luego, cuando hablamos de recursos de acogida temporal, yo no tengo todos los datos del ayuntamiento para entrar a valorar esa sobrecarga de la que se habla. Estamos hablando de una situación puntual e insisto, ahora mismo si queremos, y ese es el compromiso de este gobierno y así lo trasladó la Secretaría de Estado cuando estuvo aquí, recuperar una serie de fondos que se perdieron en la etapa del Partido Popular, pero para que podamos disponer de esos fondos necesitamos unos presupuestos y son los presupuestos que se van a debatir y los que si se aprueban podremos desde luego disponer de más recursos para dar respuesta a las distintas situaciones. Y hay que ver, y también se lo decía el alcalde, que no podemos distorsionar el concepto de ayuda humanitaria, que se recoge para determinados supuestos y que habría que estudiar cada uno de los casos y ver si se acogen al concepto de ayuda humanitaria. Cada administración tiene sus competencias y la parte social y la emergencia social es también una competencia que es municipal. Bueno, veamos de nuevo este búnker. Está aquí en Tenerife, en Olla Fría. Hay otro en Fuerteventura. Recordemos que la plataforma Canarias Libre de SIE convocaba precisamente, qué coincidencias, una concentración este pasado fin de semana, una concentración itinerante por las calles de La Laguna para que se cierre de una vez por todas estos centros y contra las políticas migratorias represivas que dicen ellos y denuncian. Bien, pues insisten, espacios oscuros donde la historia y la vida de la persona internada se invisibiliza y se desvaloriza, espacios en los que existen carencias en las necesidades básicas como asistencia médica, social, jurídica y que se vienen denunciando desde su instauración en el Estado español. Todo ello, según dicen, evidencia una práctica nefasta por parte de las instituciones en la aplicación del reglamento de los CIE y un abandono total de los valores humanitarios. Las declaraciones que hemos escuchado están claras, ¿no? Insisto, no estamos hablando de cabras, de vacas, de perros, estamos hablando de personas. La primera del alcalde diciendo, tengo un problema. Y la delegada del gobierno, bueno, ustedes valoren las declaraciones. Miren, para aclarar esto, para saber un poco más qué es lo que hacemos en este programa, hemos invitado a alguien que sabe de los CIEs mucho más que nosotros, o por lo menos de las personas que por allí pasan. Su nombre es Nicolás Va, es psicólogo comunitario. Además es colaborador precisamente de Canarias Libre de SIE. Nicolás, gracias por estar aquí esta noche. Gracias por invitarme. Gracias, buenas noches. Oiga, buenas noches. Espacios en los que existen carencias en las necesidades básicas. ¿Qué es un CIE? Pues un CIE es esto, ¿no? Lo que nos acaba de mostrar. No es una prisión, exactamente. Bueno, aunque no puede salir de allí. No podemos más que calificarlos de prisión porque de alguna manera las personas que se encuentran ahí no han cometido, o sea, además de no haber cometido un delito, están privados de su libertad de movimiento, que es un derecho, vamos. Y bueno, en el que precisamente es como el cúmulo de las irregularidades que habidas y por haber en el mundo, ¿no? Donde pues las mujeres que están ahí, incluso cuando están embarazadas, no reciben la atención sanitaria necesaria, donde las mudas de ropa son las justas, donde... ¿Por qué España crea los CIEs? ¿Por qué? Bueno, yo entiendo que esto viene respondiendo a una política migratoria nefasta, racista y todo el largo etcétera de cosas que se le podría añadir, en el sentido de que viene a darle un enfoque securitario, en el sentido de que en lugar de dar una respuesta humanitaria, sí, una respuesta de solidaridad o incluso una respuesta que puede ser de responsabilidad, porque si profundizamos, veremos que si profundizamos, veremos que ninguna nación europea puede decirse realmente inocente de las cuestiones, de las situaciones que están haciendo que las personas tengan que emigrar, España incluida. Yeah. Es decir, por ejemplo, cuando se habla del PIB español, se habla de diferentes aspectos de la actividad económica del país, pero nunca se dice cuánto de ese dinero es producido de manera totalmente irregular por multinacionales o por empresas españolas en territorios como los países africanos. Sí. O sea, nunca se dice eso. Entonces, a partir de ahí,
una respuesta a la inmigración que no es humanitaria, que es racista, que viene a criminalizar la migración, ¿vale? Cuando hemos tenido el proceso inverso, cuando han ido españoles, por ejemplo, a lugares como América Latina, ahí no ha habido CIEs. Los latinoamericanos no construyeron CIEs para que los españoles estuvieran encarcelados, ¿no? Canarios especialmente. En ese sentido, me parece que es una política migratoria racista. Ya, vamos a ver, aquí la cuestión es el permiso de trabajo, ¿no? Porque en algunos CIE, porque lo hemos contado en este programa, en algunos CIE no. Por ejemplo, en este CIE hay algunas personas que han pasado algunas noches porque pierden su condición laboral. Sí, y entonces pierde su condición laboral, te para la policía y te manda al CIE. O sea, hasta antes de ayer estaba trabajando en un hotel, era un ciudadano regular, digamos, que estaba cotizando, pero en el momento en el que dejo de cotizar, me merezco ir a esta prisión. Sí, y esto tiene que ver con la ley de extranjería, la llamada ley de extranjería, que tiene en realidad un bonito nombre, ¿no? Como ley de gestión de la integración de las personas migrantes o cosas así, que es la ley de extranjería. Es decir, todo lo que te exigen para que puedas renovar el permiso de trabajo, puedes haber entrado a España de manera legal, pero para que puedas renovar el permiso de trabajo tienes primero que haber cotizado 11 meses en un periodo de 12 meses. Sí. Tienes que tener un contrato en vigor, un contrato que no puede ser de menos de un año. O sea, son toda una serie de características, o sea, de exigencias, sí, que lo que vienen a decir es cánsate. Cánsate de esto y vete. Pero vamos a ver, uno puede pensar, dice, bueno, es la gente que entra de forma irregular, a mí no me gusta la palabra ilegal para hablar de personas, que entran de forma irregular a un país y entonces hasta que se les captura, bueno, captura, ¿no? En fin, se les lleva al CIE para hacer los exámenes óseos porque no se sabe dónde hay que ponerlos, si son pequeños y es evidente, pues igual van a centros de residencias especiales, Cruz Roja, todas estas cosas. Pero en estos CIEs también hay gente que ha entrado de forma regular por el aeropuerto, latinoamericanos, por ejemplo, que es lo que contaba antes, que han tenido un trabajo, han venido con un contrato de trabajo, pero se le acaba el contrato y acabas en el CIE. No solo latinoamericanos, también hay personas africanas que han entrado de forma regular por el aeropuerto. Por el aeropuerto y han acabado en un CIE, es lo que acabo de explicar, ya, entonces, que es las exigencias de la ley de extranjería. Entonces, Nicolás, vamos a ver, oído al alcalde que le estabas escuchando atentamente el problema que esto supone, ¿el CIE qué ventajas tiene? ¿Ventajas para quién? A lo mejor tal vez la respuesta es esa, ¿no? Sí. Ventajas tal vez para el Estado español, que sigue mirando a otro lado en ese sentido, pero ventaja ninguna para la persona que es metida ahí. No, eso porque incluso en el caso en el que acabamos de hablar, de personas que han entrado de manera irregular, esto acaba con la deportación, o sea, con la interrupción del proceso migratorio. O sea, el CIE es un sumidero de sueños, es como una tumba de sueños, ¿no? Yeah. Esta es la realidad. ¿Tú eres psicólogo? Sí. ¿Has tenido oportunidad de charlar con gente que ha pasado por el CIE? A varias personas. No trabajo especialmente en eso porque el tipo de psicología que practico está más ligado a trabajar con comunidades, con la psicología social. Bueno, bien. No obstante, al ser africano, al trabajar también aportando metodologías a asociaciones y colectivos africanos, tengo una experiencia bastante cercana de gente que ha tenido que vivir este horror. ¿Me puedes contar alguna? Bueno, por ejemplo, la que te estaba contando antes, que hay gente que son mujeres que de repente aparecen embarazadas en un CIE. O sea, hay gente que ha denunciado acoso sexual, ¿vale? en el CIE. Caramba. Y que ya que es la palabra de un policía o de un guardia contra la de una persona que está metida en un CIE, que ya de por sí está deshumanizada, entonces pues las irregularidades se multiplican. Por eso estaba diciendo que es como el cúmulo de las irregularidades. Pero vamos a ver, entra al CIE, no estás embarazada y sales del CIE embarazada, es lo que me estás diciendo. Sí. Sí. ¿Por presunto abuso sexual? Sí, hay abuso sexual. ¿Por parte de algún funcionario? Sí, hay abusos sexuales en los CIEs. Eso no es una cuestión
durar. ¿Pero eso lo habéis denunciado? Hay organizaciones que están denunciando estos casos. Hay muchísimas organizaciones, hay muchísimo trabajo hecho, por ejemplo, por colectivos como la Plataforma Canarias Libre de CIE, que, por ejemplo, este sábado, otro tipo de acciones, ¿no?, que es más visibilizarlo en la calle, visibilizar la existencia de los CIEs y lo nefasto que es que exista un CIE, el simple hecho de que exista. Sí. Yo dije antes que tenemos 2 CIEs en Canarias. Sí. ¿Fuerteventura? Y este. Y este. Y ahora el único que está funcionando es el de aquí. De ahí el aumento de gente que está saliendo del CIE al mismo tiempo. Porque la gente, por ejemplo, la gente que está llegando en patera a la isla de Lanzarote o Fuerteventura ahora se está trasladando a Tenerife. Sí. ¿Y esta gente por qué sale? ¿Porque se le hace el examen, porque pasan los 40 días, como decía el alcalde, y una vez que pasan los 40 días tienen que estar en libertad? Sí, necesariamente. Vale. Y esta gente, claro, esta gente no se ha podido enraigar en la sociedad, no ha tenido tiempo, ha venido en una patera, los han pillado, los han traído a Tenerife, a otra isla, los meten en el CIE y salen, ¿no? Yo me imagino cómo debes estar, ¿no?, descolocado, diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por dónde me muevo? Sí, en ese sentido hay que decir que, sobre todo, el caso actual responde a jóvenes y a personas que vienen de Marruecos. El caso más concreto que nos toca, que es del que está hablando el alcalde, la presencia de personas que me ha parecido muy curiosa la terminología, foráneos, ¿vale? Es de Marruecos porque hay un acuerdo que está firmado en los años 90 entre España y Marruecos, que se ratificó en 2012, que hace que las personas de Marruecos que lleguen así, de esta forma a España, puedan devolverse inmediatamente. Entonces, como se califican estos jóvenes, estas personas de expulsables, entonces no entran dentro del mecanismo de acogida comunitaria que sí existe. Y a partir de ahí, pues, se quedan en tierra de nadie. Y como todo es una chapuza también, hay que decirlo, pues las expulsiones, que no hay que hacerlas, que es racista hacerlas, expulsar a personas que vienen que dicen que quieren vivir aquí, expulsarlas, devolverlas a donde vienen. ¿Tienes constancia de que han sido expulsadas personas que han pedido asilo político, por ejemplo? Sí, por ejemplo, hay un joven saharaui que hace 2 semanas o 3... Cuando pides asilo político lo estás pidiendo porque de donde vienes igual puedes morir. Sí, bueno, principalmente. Cuando ya digo el Sáhara, ya sabes que hay peligro de que te encarcelen, de que al joven no me acuerdo ahora el nombre, lo metieron en un avión y lo dejaron en Marruecos. Estas cosas, así es la política. Era un activista saharaui, saharaui, con lo complicado y peligroso que es ser activista en Sáhara. Sí. Y lo devolvieron ahí. Sí, lo devolvieron. Le metieron en un avión, él pensaba que le llevaban a Madrid o a otro sitio. Eso sí, irregular y contraviene todas las órdenes, todos los tratados internacionales. Si tú pides asilo político, te tienen que atender como mínimo. Sí, por eso tengo que hablar de racismo. O sea, ¿por qué tengo que hablar de política migratoria racista? Porque se está permitiendo que se incumplan tratados internacionales. Por ejemplo, aquí con el caso del hermano saharaui, es incumplir la Convención de Ginebra. Entonces, si se está permitiendo que se incumplan todas esas normativas, pues eso significa que cuando se trata de una persona que viene de un país que ha sido colonizado, un país de África, un país de Latinoamérica, de países donde desde Europa vemos que la humanidad es como más pequeña, pues entonces se permite hacer todas esas cosas. ¿A ustedes les consta que se han internado en este centro de Villafría a menores? Hay un chico... A espera de hacer el examen óseo, porque los menores no van precisamente aquí, los menores son acogidos... Hay centros de Cruz Roja, por ejemplo, que se encarga de esto, ¿no? Sí, este es un caso también que desde la plataforma se está llevando. Hay el caso de un chico, creo que es de Guinea, de Guinea-Conakry, que vino y que lo calificaron como menor
y que al cabo de un tiempo una jueza, un juez o una jueza determinó que no era menor. Entonces, ¿En base a qué? acabó en el ¿En base CIE. a las pruebas óseas o qué? Sí, pero si ya le habían hecho pruebas al llegar y le calificaron como menor. ¿Puede haber error en las pruebas óseas? Muchas. De hecho, el propio chico dice que él vino con un primo suyo y que al primo suyo, con el que seguramente tenía la misma edad, sí lo calificaron como menor. O sea que entonces la arbitrariedad, la chapuza, la política migratoria racista es la constante. En ¿A ustedes les consta también que hubo hacinamiento durante un tiempo, no hace mucho, en la comisaría de Playa de América de 70 personas? Que las tenían allí a un lado, apartadas, en un lugar que no está preparado para eso. Que no sería la primera vez que ocurre en la comisaría de la Policía Nacional. Es muy probable. Yo personalmente no tengo esa información, pero es muy probable. Bueno, yo sí le puedo decir que, por ejemplo, sí, la organización con la que usted colabora sí ha denunciado ese tema. Pues sí, Mire, hay algún mensaje en el WhatsApp y ya le voy a despedir porque queríamos saber exactamente qué fundamento tienen estos sí, ya vemos que no mucho, ¿no? No vemos, bueno, ya sabemos, ningún no hace sentido mucho aparte tiempo que de... no tiene mucho sentido, sobre todo con el problema que además creas, ¿no? Porque estás creando un problema. Hoy, por ejemplo, mañana, después lo daremos al final, no me voy a adelantar. El periódico El Día, su gran titular es ese, ¿no? Va por la denuncia que hace Bermúdez, ¿no? Pues ya les adelanto. Sí, yo quería decir que además lo que están haciendo el alcalde y la heredad del gobierno es como tirarse los balones el uno al otro. Porque el alcalde tiene, vamos a ver, el ayuntamiento tiene unos servicios sociales, ¿no? No sé si están desbordados o no, parece que están desbordados con este asunto. Hasta un límite llega, lo que le está diciendo al gobierno de la nación es que tome cartas en el asunto. Es y el que gobierno de la nación... en otras comunidades autónomas y municipalidades son la comunidad autónoma o el ayuntamiento los que se están encargando de dar este tipo de salidas de acogida comunitaria. Sí. Pero no estoy diciendo que el ayuntamiento tenga necesariamente que hacerlo él y no tenga que pedir... Pero la problemática es en Tenerife. Pero claro. Es en Santa Cruz de Tenerife, claro. como lo ha detectado el ayuntamiento, claro. que tiene que darle Claro, salida. obviamente, Nicolás, pero no, el ayuntamiento no se está negando a dar asistencia. Lo que está diciendo es, detecto un problema, estoy desbordado y quiero que me eche una mano. Es lo que está diciendo. O que busque usted una solución. Porque el problema me lo ha puesto usted. Y me lo ha puesto usted porque usted ha creado un CIE, porque hay una ley que dice que a los 40 días tiene que salir todo el mundo, porque usted ha traído a Tenerife, a mi distrito, a un montón de gente, que muy bien, hay una ley que lo dice, y después, cuando esa gente queda en libertad, porque es verdad que queda en libertad porque estaban encerrados, no saben a dónde ir. Y entonces yo tengo que atenderles. Y lo que está diciendo el ayuntamiento básicamente es eso. Una de las razones no se exima de la responsabilidad, le está diciendo. Una de las razones por la que creo que está ocurriendo esto precisamente en Tenerife es por la insularidad. O sea, yo no entiendo por qué los ayuntamientos, las municipalidades, que saben que cuando el gobierno está firmando acuerdos con Marruecos de devolución inmediata, esto directamente va a afectar a sus ciudades. Son los ayuntamientos, las municipalidades las que van a tener que hacerse cargo también económicamente de esto. Por lo tanto, si ven una ley que no les va, que les va a poner en problemas, tienen que decirlo, o por lo menos buscar los mecanismos legales que hay para poder dar su opinión, por lo menos, o visibilizar que no están de acuerdo con que se firmen ese tipo de tratados. Ahora está firmado y las personas que vienen de Marruecos están botadas en la calle porque no entran en la acogida comunitaria, porque les califican de expulsables. Y esto es lo que pasa. Bien, bueno, ya se darán cuenta del problema que ha ocasionado todo esto, porque ahora lo tienen encima, ¿no? Pero el problema viene de siempre, ¿no? Ya, pero claro, pero cuando no lo tienes tan gordo no lo notas, ¿no? El tema tratado esta noche es muy humanitario, dice alguien en mayúscula, pero en estos momentos los políticos están en clave electoral, la responsabilidad es de otros. Saludos, es el WhatsApp. También dice el WhatsApp, pregunte cómo es posible que a una persona que no ha cometido ningún delito se le pueda privar de libertad. Ya lo hemos dicho, ¿no? Porque hay una ley. Sí, una ley racista que hay que repetirlo, que el Estado español es un Estado totalmente racista en la gestión de las migraciones. Tenemos miedo, ¿no? Hay una psicosis, ¿no? Y además hay un mensaje muy
muy facilón, ¿no? Muy populista, que es, ya viste, ¿no? Cómo se ha utilizado y además cala y funciona, ¿no? Otra vez el mensaje que alguien me pone por aquí no hay cama para tanta gente y no soy nada racista, dice. Bueno, yo creo que hay que mirárselo. Encima nosotros somos los culpables, lo que faltaba ya. No, mire, y ya se lo voy a decir. Esto es una cuestión, las migraciones son imparables. Imparables. Antes no tanto, pero ahora son imparables. Y entonces, gente que pasa por aquí y gente que se va. Usted de verdad, haga un cálculo. Haga un cálculo. ¿Cuántos inmigrantes llegaron en la crisis de 2006? Más de 30.000. ¿Cuántos se quedaron en Canarias? Bueno, no solamente eso. Podríamos hablar de los datos globales, de las mentiras continuas que lanzan unos señores que ahora van como con el pecho del palomo descubierto a las manifestaciones en la Plaza Colón. ¿Cuánto ha generado la migración en España? Los que se han quedado están cotizando la Seguridad Social. Los otros han ido. Pongamos, entraron 200.000. ¿Cuántos se quedaron? Ni un 4%. Por ejemplo, si hay temor a eso. Si hay temor a eso, lo digo para que no nos tragamos tan fácilmente todas las mentiras, ¿no? A mí me gustaría matizar la cuestión de que... Ya termino. Sí que es importante que las personas estén contribuyendo a la seguridad social, pero es importante no darle ese enfoque utilitarista. Es decir, con o sin aportación, las personas migrantes, vengamos a aportar o no, seguimos teniendo derecho a venir aquí. Claro. Porque cuando las personas occidentales que dicen que son turistas y que dicen que están viajando y están recorriendo el mundo, van por el mundo, nadie les pregunta si van a ir a aportar. Hay muchos y muchas que son mochileros, que no llevan nada. Nadie les pregunta. Allá abajo entendemos que es normal, que la tierra es de todas y que si quieres recorrerla, pues para adelante. O sea, no es necesario que las personas migrantes necesariamente vengamos a aportar algo para tener derecho a estar aquí. Tenemos derecho a estar en cualquier lugar del planeta donde nos dé la gana. También tengo derecho yo, por supuesto. Sí, esa es la cuestión. Usted sí puede ejercer ese derecho y las personas que venimos del sur global no podemos ejercerlo. Ahí está la cuestión. Ahí ¿no? está el color, ¿no? Sí, el color también es importante. Bueno, muchas gracias por habernos explicado esto desde la óptica de ustedes, porque ya nos lo explicó la delegada del Gobierno, ya sabemos lo que es la ley y sabemos el problema que dice el Ayuntamiento que tienen encima con esta situación. Es más, han dado la voz de alarma. Insisto, mañana vean ustedes el periódico El Día, que además es la cabecera de la edición del miércoles, que es mañana. Nicolás, gracias, muy amable. Muchas gracias muy por noches. Invitarnos. A seguir trabajando por los demás. Bueno. Y a seguir contándonos qué es lo que pasa aquí. Perfecto. Yo me quedo con ese titular, me parece, espero que se abra una investigación, si no se ha abierto ya, supongo que sí, sobre el tema de los abusos sexuales en los centros. Sí. Y en este centro, estamos hablando de este centro de Tenerife. ¿Mm? Bien, insisto. Vale, gracias. Buenas noches. ¿Qué me queda contar? Por cierto, esto. Como hemos visto a la delegada del Gobierno, hay que decir que estaba en un acto, porque la subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife acogió la presentación de 4 nuevos comisarios de la Policía Nacional que desde hace ya días ocupan sus nuevos puestos. Todos ellos han recibido diferentes distinciones y condecoraciones dentro y fuera de la Policía Nacional. Entre ellos destaca Manuel Francisco Curbelo Rodríguez, que está al frente de la Unidad de Coordinación Provincial de la Comisaría de Robaina y que está en posesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y otras 3 con distintivo blanco. Un privilegio y una garantía contar con estos 4 grandes profesionales que inician ahora una nueva trayectoria como comisarios. La seguridad es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Sin esa seguridad que nos garantizan las fuerzas y cuerpos de seguridad, no podríamos ejercer libremente los derechos y libertades que garantizan nuestra Constitución. No les va a faltar trabajo a ninguno de ellos. Por eso, ante todo, les pido una implicación máxima en el trabajo. Les pido ilusión y les pido fuerza para llevar a cabo todos estos propósitos. Enfrentamos a situaciones donde estamos en contacto con ciudadanos y comunidades, manteniendo una actitud adecuada ante cualquier situación que se nos presente en aras a dar la mejor respuesta. La policía debe ser imparcial, neutral y objetiva, además de respetar la legalidad y el Estado de Derecho. Debe ser recta,
transparente, eficiente y con actitud abierta, además de responsable. Por cierto, la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Lovén, ha condenado 10 años y 3 meses de prisión a Sergio R.A.R., o sus iniciales, por un delito de homicidio, quien fue hallado culpable por un jurado de la muerte del joven que convivía con su hija, a quien acuchilló en la calle. Estas son las imágenes del momento, de aquel momento. El jurado estableció la culpabilidad del acusado y rechazó las atenuantes de arrebato y confesión de arrepentimiento, como había solicitado su defensa. Según los hechos probados establecidos en la sentencia, a las 20:38 horas del 25 de julio de 2017, día, insisto, en el que pertenecen estas imágenes, el acusado se reunió con Alberto, la pareja sentimental de su hija, en la Avenida de los Príncipes de Santa Cruz de Tenerife para resolver conflictos familiares. Los dos hombres empezaron a discutir y Alberto golpeó en la cara al padre de su pareja, quien sacó un cuchillo de cocina de unos 19 centímetros de hoja. Con ánimo de acabar con la vida, según la sentencia de la pareja de su hija, le asestó de frente una cuchillada que la víctima trató de impedir, interponiendo su mano derecha. Pese a todo, el cuchillo penetró en el abdomen alto de Alberto, le atravesó el hígado y la cabeza del páncreas hasta llegar al fondo, en fin, de la columna vertebral. No doy más detalles porque me parece que ya incluso me he pasado ofreciendo los mismos. Esta herida le provocó la hemorragia masiva y, a pesar de ser evacuado inmediatamente al Hospital Universitario de Canarias, falleció en el quirófano a las 21:45 de ese mismo día. En un instante estará aquí, en esta mesa de redacción de Un Día Más, el alcalde del municipio de Rosario, Escolástico Gil. Bueno, antes vimos al alcalde de Santa Cruz hablando de los emigrantes que están ya en la calle, que han pasado los 40 días correspondientes en el CIE, pero estas declaraciones las pronunció aquí, en este momento, en la presentación de que el Ayuntamiento de Santa Cruz va a invertir 3,2 millones de euros en la construcción de 44 viviendas de protección oficial en el barrio del Tablero, después de 11 años sin hacerlo debido, según el consistorio, a la crisis económica. Esta promoción se ejecutará en 3 parcelas públicas del Ayuntamiento en las calles El Ciruelo y La Nuez, y los destinatarios serán personas que tengan la condición de demandantes para acceder a una vivienda protegida, previa inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias. Bermúdez ha precisado que a finales de este año se adjudicarán las viviendas que se desarrollarán en 3 edificios en varios edificios independientes, 2 de 16 viviendas y el tercero de 12 viviendas. 44 viviendas en el Tablero, se desarrollarán en 3 edificios independientes y en una urbanización conjunta. Nuestra idea es realizar un procedimiento pues a partir de finales de este año, principios del año que viene, un procedimiento reglado para adjudicar las viviendas conforme a criterios estándar, ¿no? Criterios ya conocidos y establecidos. Pues seguramente por necesidad, por informe social, en fin, varios criterios. Y la idea es que sean destinadas a alquiler social, es decir, alquileres bajos que permitan que la persona pueda ocuparla. Saben ustedes, lo hemos aclarado aquí, lo hemos hablado aquí, que el Tribunal Supremo desestimó algunos artículos de la ley para regular el turismo vacacional en Canarias, entre ellos que por qué no se pueden alquilar viviendas vacacionales en zona turística o por qué de forma individual no puedo alquilar la habitación de mi casa, ese tipo de cosas y algunas más. Bueno, pues todos achacan, o muchos achacan, la subida desorbitada de los precios de alquiler precisamente a la irrupción de este tipo de modelos. Bermúdez ha admitido en esta misma rueda de prensa que, por supuesto, que se han subido los precios de alquiler en la capital tinerfeña, como consecuencia, dice, del alquiler vacacional, pero ha dicho que todavía no es un problema gordo. No obstante, el alcalde ha señalado que el borrador de ordenanza que regulará el alquiler vacacional, que prevé que se apruebe en un par de meses, he ahí la noticia, pretende influir en los precios de alquiler en Santa Cruz. No es una cuestión de prohibir el alquiler vacacional, nosotros no prohibimos el alquiler vacacional, intentamos regularlo desde la parte urbanística, que es la competente del ayuntamiento. Proponemos una limitación urbanística al alquiler vacacional, limitaciones de carácter urbanístico que permitan
que existan viviendas que puedan ser alquiladas mediante alquiler vacacional reguladas. Es decir, ahora mismo hay una desregulación, no hay regulación sobre ese tema. Lo que nosotros decimos es, si una persona viene a Santa Cruz a alquilar una vivienda, debemos de conocer que esa persona está ahí. Si viene durante 7, 8 días, viene de vacaciones, debemos de saber que está ahí. En un hotel lo sabemos porque hay un registro. Por ejemplo, que tuvieran entradas separadas de las entradas normales del vecindario, esa es una posibilidad. Que solamente se pudieran alquilar determinadas viviendas en determinadas plantas, por ejemplo, en primera planta sí, en cuarta planta no. Es decir, esa es una regulación, vuelvo a decir, complicada porque estoy seguro que va a suponer tribunales. Bueno, una regulación tan complicada como, por ejemplo, se parece mucho a la ordenanza de Las Palmas. Miren ustedes, ahí lo están viendo, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado este martes a los constructores que ha llegado el momento de la acción y habrá un buen empujón en la licitación y ejecución de la obra pública. En este desayuno informativo organizado por la patronal de la construcción en Santa Cruz de Tenerife, Profepeco, comentaba Clavijo que se ha incorporado 15 trabajadores a la Consejería de Obras Públicas para ganar en agilidad y ya hay 500 millones de obras en carreteras en licitación. En el caso concreto de Tenerife, ha lamentado que en muchas ocasiones haya falta de unidad para ponerse de acuerdo en torno a los grandes proyectos. En fin, que vino a decir que hay más unidad en la otra provincia que en esta. Pero fíjense que el gobierno esta semana acaba de aprobar la licitación del tercer carril de la TF5, pero no la licitación del tercer carril, la licitación del proyecto para hacer el tercer carril. O sea, necesitamos ir más rápido. Y para ir más rápido necesitamos una administración moderna que en este momento no la tenemos. Cuidado, no estamos pidiendo más administración, porque sería un gran error. Lo que estamos pidiendo es una administración, la justa, la necesaria y la que funcione. Quizás hay menos organización en Tenerife, o sea, falta más unidad a la hora de ponerse de acuerdo para sacar los proyectos o para las reivindicaciones. Yo creo que Tenerife, las administraciones públicas somos responsables de una parte del retraso de infraestructura y podemos buscar excusas, podemos buscar que no vino el convenio de carreteras, podemos buscar que cada vez que quieras hacer una infraestructura tienes una manifestación o tienes los noístas, que yo lo denomino los noístas, que te ponen el grito en el cielo y te lo paran todo. Y al final, pues es cierto que echas de menos ese contrapeso, ¿no? Nos espera ya el alcalde del municipio del Rosario, pero antes una cuestión que tiene que ver con el próximo día 22 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua. Los agricultores y ganaderos, los de la isla, los de nuestra isla, se van a movilizar en defensa de los 8 millones de euros que parecen que no llegan a las arcas del Gobierno de Canarias para abaratar el precio del agua. Asaga Canaria lidera estas protestas y la compañera Vanessa Luz Ravelo ha hablado hoy con la presidenta precisamente de esta organización agrícola. Enrique, pues como tú muy bien sabes, esa partida de 8 millones de euros destinada a la extracción de agua para riego agrícola se ha quedado sin dotación presupuestaria para este año 2019 y desde Asaga Canarias están dispuestos a movilizarse el próximo día 22 de marzo. Ángela Delgado, buenos días. Buenos días. Bueno, desde Asaga Canarias están dispuestos a movilizarse por la pérdida de esta partida de 8 millones de euros para el agua de riego. Sí, estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para que esta partida, que ya, digamos, el año pasado la habíamos tenido de 6 millones con los gastos del 2017, que teníamos que haberla conseguido para 2018 y que encima pues no aparece en los presupuestos de 2019, no estamos dispuestos a perder esa partida y estamos dispuestos a movilizar el campo allí donde haya que ir y allí donde haya que estar para defender esta partida, porque creemos que no podemos dar ni un solo paso atrás. La agricultura en Canarias cada vez es más complicada, cada vez es más cara, cada vez tenemos mayores inclemencias del tiempo, como podemos ver, y en una zona de sequía total necesitamos todas las ayudas al agua agrícola que vengan y que vengan de donde vengan.
Las balsas, Ángela, están a día de hoy, algunas, sobre todo las de la isla, las del sur de la isla de Tenerife, están al 50%. Unos días de mucha sequía con algo de calima que también se verán afectados cultivos como la papa o la vid, ¿no? Sí, imagínate con este tiempo de pleno verano, pues los riegos en platanera superan los 20 litros por planta y día. Pues en papas no llegamos a 10 días, aunque tengamos hable, tenemos que volver a regar, o sea que el agua que teníamos prevista a lo mejor para la campaña va a ser insuficiente. Si esto dura un poco más, la cosecha se nos va a ir y no vamos a tener más que papa de arrugar. Entonces, todo esto es complicado y por eso necesitamos agua en cantidad y en calidad, y esta medida venía a ayudarnos con los gastos. Gracias, Ángela. Estaremos muy pendientes de esas movilizaciones del día 22. Ahí estaremos todos. Enrique, como ves, el campo canario saca a los tractores en defensa de nuestra agua. Sobre eso también le vamos a pedir opinión al alcalde del municipio del Rosario. Ayer en Twitter, el mismo alcalde, uy, estoy que se me traba la lengua. El alcalde, que además es líder del partido IR Verdes del Rosario, fundado por él mismo, como he dicho, anunciaba en esta carta la incorporación de nueva savia al partido, jóvenes procedentes del PSOE. Escolástico recibe con frases como: hoy anunciamos la renovación del proyecto IR Verdes a través de una confluencia integradora que aglutina a personas jóvenes, ilusionadas y optimistas hacia un futuro esperanzador. Todos, continúa la carta, en algún momento u otro comenzaron su trayectoria en un partido socialista que sigue cometiendo, dice el alcalde, los mismos errores una y otra vez. Ahora veamos el momento de la firma. Este es el momento en el que un grupo, jóvenes alcalde, todos, del Partido Socialista, que se van a su formación política. Bueno, jóvenes, digo, son todos jóvenes del corte de la persona que está firmando. De los 30 años, sobre los 30 bueno, años. Entonces si tienen 50 también, 50 también son jóvenes. Yo me considero joven. Muy buenas noches, Escolástico. ¿Esta operación a qué se debe? ¿Al descontento? Es que usted en la carta es duro con el Partido Socialista, que por cierto, socio de gobierno, o parte de ese Partido Socialista, que ahora lo iremos aclarando, es socio de gobierno en el Ayuntamiento del Rosario. Bueno, no es realmente una carta del alcalde, es un documento de las comisiones de negociadoras de ambos partidos, bueno, de ambos partidos, no, de IR Verde, junto con esta gente que militó en el PSOE. Pero que militó en el PSOE hasta antes de ayer. Hasta julio del año 2018, ¿El año pasado? Sí. Uh-huh. Bueno, una de ellas es asesora del gobierno, sí. Una experta en protección civil, es geógrafa y otros técnicos, como la que fuera también secretaria general de la Juventud Socialista, Jennifer Torres, que es otra ingeniera mecánica, y bueno, y otra serie como Joaquín del Rosario, Juan Jesús del Rosario, que es otro técnico que vive en Tabaiba Baja, que ha sido un hombre muy comprometido con la zona, que ha sido presidente de los últimos 4 años de las fiestas de San Juan en Tabaiba, y bueno, una persona pues reconocida. Es decir, son gente, yo creo que no han sido entendidas dentro de un partido, que lo cierto es que nosotros nos fuimos en el año 2003 y los últimos acontecimientos pues lo que desvela es que no se han curado esa forma de actuar que ha habido siempre, ¿no? Pero un partido socialista, este del Rosario, que es el mismo partido socialista de antes, porque es un partido socialista con otros dirigentes. Bueno, pero... Porque antes esta gente estaba allí. Antes esta gente estaba allí y bueno, y hubo un momento que hubo un acercamiento con el propio partido cuando se firma, ¿se acuerda? El pacto de entrar en el gobierno en el Rosario. Pero una vez ya me preguntaste aquí y lo que ocurrió es que en un momento dado, cuando vienen los procesos congresuales del partido, pues ganan unos, pierden otros y entonces el Partido Socialista empieza a caminar en la dirección contraria en la que estaba caminando, ¿no? Y bueno, pues las consecuencias pues han sido estas, ¿no? Que bueno, más decisiones, más conflictos. Vamos a ver, señor alcalde, usted es alcalde del municipio del Rosario precisamente porque hay unos concejales del Partido Socialista que se avienen, corríjame usted si me equivoco por las informaciones que yo tengo, que se avienen a una orden y efectivamente la apoyan. Bueno, lo que hacen hay tres, ¿no?
tres en ese momento que dicen bueno, que sí. Dos. ¿O dos? Dos que dijeron que sí. ¿Dos que dijeron que no, sí? dijeron que sí, no. Se abstuvieron. Bueno, había unos condicionantes, es decir, se celebran las elecciones de 2015, era un panorama político difícil en el municipio. Sí. Gana IR Verde las elecciones, Iniciativa por Rosario Verde. Y con 5 concejales, el PSOE ganamos en votos y por eso soy elegido alcalde. Sí. En la sesión constitutiva pues recibo los votos a favor de Sí se puede y la orden de la ejecutiva regional del Partido Socialista en ese entonces, es decir, bueno, había una situación que había sido elegida una persona que había sido suspendida del Partido Socialista estaba abierto ya el juicio oral del caso Varadero, posteriormente a la postre fue condenada. Ana Lupe Mora. Ana Lupe Mora fue condenada junto con 2 personas más. Ahora le preguntaré su opinión sobre el acuerdo de Ana Lupe Mora con Coalición Canaria, pero todo su tiempo. Y bueno, pues entonces ya tiene juicio oral esto, separada del PSOE, se presenta por Nueva Canarias ahí, bueno, Vecinos por Rosario, Nueva Canarias. Bueno, al final la cuestión es que la orden de la Ejecutiva Regional del PSOE es que no admitía pactos con el Partido Popular y que no admitía pactos con personas que hayan sido expulsadas por tener un juicio oral abierto por un caso que a la postre hubo condena, como fue el caso Varadero, ¿no? Sí, porque bueno, Ana Lupe Mora está apartada, digamos, judicialmente de la vida pública, me parece que eran 7 años. Sí, hasta octubre del año 2023. Bueno, bien, y ahí hay una propia decisión del Partido Socialista, unos que sí y otros que no. Pero usted es alcalde, usted llega alcalde hasta el punto de que hay 3 concejales finalmente, 3 concejales con gobierno del Partido Socialista. Bueno, pues hay un acercamiento en el año 2016, finales, con la ejecutiva del partido, la ejecutiva regional del Partido Socialista y con el presidente de la gestora, que en aquella época desempeñaba el puesto. Y bueno, pues el Partido Socialista pues decide, porque recibe la autorización de Madrid, hacer un pacto de izquierda, pacto de progreso, en el municipio de Rosario. Pero mire, yo creí entenderle a usted en un momento determinado, algunas de las entrevistas que hemos tenido, que había un buen entente con el Partido Socialista, hasta el punto, no sé cuál fue la cuerda que lo tensó o qué fue lo que lo rompió, pero llegué a un momento en pensar en el que IR Verdes iba a integrarse en el Partido Socialista, o Escolástico volvió otra vez al Partido Socialista. ¿Hubo algo de eso? Hubieron reuniones, hubieron caminos. Una de las personas que intervino pues ya no está entre nosotros. Y también otros cargos del Partido Socialista que sí pues, se plantearon la posibilidad de llegar a acuerdos y limar asperezas y caminar y trabajar en positivo en el municipio de Rosario. Yo lo que tengo que decir es que los 3 concejales del Partido Socialista que han estado en el gobierno han trabajado como el que más, han tenido el apoyo del alcalde, por supuesto, han hecho una gran labor en sus concejalías y yo no tengo nada que decir. Otra cosa es lo que ha sido el cambio que se produce con los congresos, las primarias, Susana Díaz, Pedro Sánchez, al final todo eso se ha visto salpicado, ¿no? Pero mire, estos concejales, mira que le han pasado canutas, ¿eh? Estos concejales del Partido Socialista, sobre todo cuando, es que tengo que leer los nombres para no equivocarme, sobre todo cuando el señor José Antonio Esteves Cabrera es nombrado secretario general del Partido Socialista de la agrupación local del Rosario, ¿no? En un momento determinado este hombre manda a parar y dice que estos concejales se tienen que ir del pacto. Pero hay en un momento determinado, más bien la insular que la regional, la insular que tiene esa potestad, dijo, de aquí no se mueve nadie, de aquí no se mueve nadie. Y han sido leales a la insular. De hecho, han sido leales al alcalde en ese aspecto. No rompieron el gobierno, no lo dejaron usted, no le quitaron la silla, vamos, no lo dejaron en el aire. Bueno, hubo intentos. Pero intentos por parte de ellos, de los actores, no, pero de los de afuera. Intentos de los de afuera, de cuando más se estaba trabajando, cuando más se estaba consiguiendo para el municipio del Rosario, cuando más transparencia ha habido en el municipio después de décadas, cuando más honestidad ha habido, cuando más seriedad ha habido en la gestión. Pues bueno, pues se intentó mover la silla al alcalde, esa es la realidad, por parte de la agrupación local del PSOE, ¿no? Cosa que no apoyó, por supuesto, la ejecutiva insular del Partido Socialista. Mire, tanta inquina le tiene
¿Tanta inquina le tiene a usted, don José Antonio Esteves Cabrera? Ahora le tendrá más, ¿no? Porque le ha robado un buen puñado de socialistas. Bueno, yo pienso que ha sido su quehaceres en la política y en la vida diaria, pidiendo cese y presionando y tal. Bueno, pues la gente se hartó y terminó saliendo del Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, ya eso son decisiones, no del alcalde, sino decisiones personales de afiliados que dijeron, mira, aquí ya esto ocurrió en 2003, estos concejales en aquel momento y esta gente que era del partido, pues creó IR Verde. Se pensaba que las cosas habían cambiado, pero bueno, si ellos han tomado esa decisión, que es una decisión personalísima, no creo que a nadie le agrade salir de un partido y al final pasar esto y integrarse ahora en IR Verde. Pero usted cuando habla de esta manera del Partido Socialista, parte que estoy buscando el párrafo donde dice esto, si no lo leo lo busco rápidamente, ¿usted se está refiriendo al Partido Socialista del Rosario o a todo el Partido Socialista? Porque creo que usted tiene más sintonía con la insular que con la local, por parte del Partido Socialista. Que no hay color, no tiene nada que ver. Pero ¿por qué esa local ha permitido estas cosas, ha hecho estas cosas? Porque se le ha permitido, ¿no? Es decir, ahora tenemos otras cuestiones. Bien. Que yo no quiero hablar más del Partido Socialista. Vale, muy bien, alcalde. Solamente una cuestión más. Porque he estado buscando los archivos y a usted ahora mismo queda archivada la denuncia contra usted por el fraccionamiento de un contrato. Recordemos, en el momento el Gobierno de Canarias le da muy pocos días a los ayuntamientos, no solo a usted, a los ayuntamientos, para un dinero para las escuelas infantiles, ¿no? Y era un dinero sustancioso, más de 30.000 euros, 40.000 euros creo que era. 49.000. Casi 50.000 euros, no nada menos. No se me van a olvidar nunca esas cantidades. Sí, nada menos, ¿no? Pero en un momento determinado, el concejal y secretario local del Partido Socialista lo denuncia porque dice que usted, bueno, formalizó lo que hizo fue fraccionar una serie de contratos, uno de 17.000 euros, etcétera, etcétera. Después la justicia finalmente dice que no se fraccionó ninguno, ¿no? Incluso la secretaria y la interventora hablaron positivamente, vamos, que la jueza le dio carpetazo. Pero esto, fíjese usted, señor Escolástico, dice usted que no hable más del Partido Socialista, pero esto me lleva a recordar que pusimos un audio en este programa en la temporada pasada, o hace 2 temporadas, en las que cuando se estaba en las elecciones para elegir internas del Partido Socialista, para elegir al secretario general local, el actual, llegó a decir lo siguiente. ¿Quiere escucharlo de nuevo? Vamos a escucharlo y a leerlo. ¿Puede ser? La palabra del compañero José Antonio. No va a ser la única denuncia. Si hoy soy el secretario general, les prometo que don Escolástico Gil, que judicializó a este partido, será judicializado también. Y que mi sobrina sí está en esas escuelas infantiles. Y me duele mucho que se devuelva ese dinero. Y también me duele mucho que el Gobierno de Canarias presente una subvención de prisa y corriendo. No vamos a cambiar la política en este pueblo. Dice un poquito más, pero vamos, hemos sacado lo sustancial. En ese momento amenazaba que iba a judicializar su vida. Este es un caso. Este es un caso. Porque aquí está hablando de que además su sobrina, ¿no? Ha dicho su sobrina, estaba en esta escuela, la que él mismo denunciaba, donde han ido a parar casi 18.000 euros. Que al final la jueza ha dicho que era legal. ¿En qué consistió eso? Cuénteselo a los vecinos. ¿En qué consistió eso? Eso es un dinero, casi 50.000 euros, que llegan del Gobierno de Canarias, pero les dice a todos los ayuntamientos que hay que resolver el expediente ¿en cuánto tiempo? ¿En 10 días? Bueno, llega el día 20, tiene que estar gastado antes de final de año, creo que en aquella época, el día 31 es festivo, después están el sábado y domingo, bueno, es decir, imposible. Es decir, la Consejería de Educación da un dinero que no puedes gastar. Pero hay un dinero. Hay un dinero. Y hace falta material. Las escuelas infantiles del Rosario, tanto la de La Esperanza como la escuela infantil del Rosario, que se llama el Rada Sur, son 2 escuelas infantiles que, por ser un municipio de menos de 20.000 habitantes, primero no tenemos competencia, mantenemos porque creemos que es una cuestión social que hay que mantener, porque es una cosa importante para un municipio, pues el prestigio que te da tenerla. Es decir, aunque tengas que destinar de lo que tendrías que destinar
a infraestructuras de agua o a cualquier inversión pública, pues la dedicas a escuelas infantiles, que son 500.000 euros. Sí. De esos 500.000 el ayuntamiento pues solo recupera en cuotas pues 134.000 aproximadamente. Pero se da la circunstancia que esta concejalía está gestionada por el Partido Socialista Obrero Español y la gestiona la primera teniente de alcalde, María de los Ángeles Rodríguez, que ha hecho, por cierto, siempre se lo dije cuando estaba en la oposición y se lo digo ahora que estoy en el gobierno y soy compañero de ella. Es una muy buena concejal, muy trabajadora y que lleva, yo creo que con mucho éxito, su concejalía. Y le agradezco, por supuesto, todo lo que ha hecho por el municipio, por los servicios sociales y por todo lo que significa pues, la ayuda a domicilio, las escuelas infantiles y todo este tipo de cuestiones. Es que es feo. Es que ha sido denunciado el alcalde por una gestión que lleva el PSOE. Y yo lo que he echado de menos, Enrique, es que el PSOE en algún momento haya dicho, oiga, es que esto no es así. Este alcalde ha sido denunciado y el área es nuestra. Pero es que nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada en ningún momento. Me he quedado solo ante el peligro. Pero nadie de sus concejales habla, de sus concejales del Partido Socialista. No, yo digo del PSOE. El PSOE tenía que haber puesto orden. Se ha denunciado a un alcalde por una gestión de ellos, del PSOE. Y yo he tenido que apechugar y me han dicho de todo, ¿no? Pero la realidad es que me han dicho de todo. Bueno, pero la juez viene a decir que la gestión fue buena. Bueno, sí. Lo que viene a decir la jueza, que bueno, la magistrada, sí. Nosotros declaramos el día 25 de enero, pasaba 25, 26, yo creo que la jueza estuvo trabajando el fin de semana. El lunes emite un auto archivando el caso y diciéndole al denunciante, oiga, hay que estas cosas dirimirlas en la vía administrativa. Que no la penal. Que no la penal, porque realmente lo que hubo fue una cuestión de un trabajo de las directoras de las escuelas infantiles, como dice el que tiene familiares allí, pues se nota, que realmente pues gastaron lo que tenían que gastar. El alcalde gastó 18.000 euros de un trabajo que hicieron las técnicos de escuelas infantiles. Y además, el Rosario cumplió. Pero es que hubo 19 ayuntamientos de Canarias que a ver cómo gastaron más de 18.000, que esa es otra. Ya. Sí, esa es una de las cuestiones que se hace una reflexión aquí en la información que leo de Domingo, de Domingo Ramos en el La jueza es clara. Me dice, oiga, déjense utilizar la política y judicializarla, politizar la justicia. Sí. Porque acaben en la vía administrativa y luego, si hay algo raro, vengan aquí. Porque no es lo mismo lo que se ha dicho aquí. Que yo judicialicé, falso, perdón. Como funcionario público que soy, como concejal que era en aquella época de la oposición, que tengo que controlar al gobierno, después de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en contra de la organización del Varadero en 2005. Sí. Después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de septiembre de 2006 que se toma conocimiento en el Pleno del municipio. Y después de una sentencia contra el promotor de la organización del Varadero en febrero del 2007, el letrado nuestro dice, te están tomando el pelo, pon esto en manos de la Fiscalía. Y aquí hemos llegado. No es lo mismo un caso de corrupción que lo que ha pasado con las escuelas infantiles. Ya. Bueno, tanto ha llegado que hubo sentencia. Y ya sabemos condenatoria y hay gente inhabilitada para cargo público. Entre ellos Ana Lupe Mora, que es la líder de Ciudadanos por Vecinos por el Rosario, que ha llegado a un acuerdo ahora con Coalición Canaria. Parece que ha llegado a un acuerdo. Sí, bueno, hemos visto una foto. Yo le pregunté ayer al responsable máximo de esta formación política en Tenerife, que es el alcalde de la Orotava, ¿no? Han llegado a un acuerdo. El alcalde venía a decirnos ayer que, bueno, que nunca han rascado nada, básicamente, en el Rosario y que esta era una posibilidad para sacar algún concejal. Bueno, eso es Coalición Canaria. Y yo no me hubiese hecho esa foto. Yo no me hubiese hecho esa foto. El presidente de Coalición Canaria se puede sacar fotos con quien quiera y donde quiera. Pero bueno, yo pienso que Coalición Canaria y el Cabildo de Tenerife ha hecho un gran trabajo en el Rosario que yo creo que esto no ha gustado. Eso le iba a preguntar. ¿Ha sido un fallo de estrategia? No sé, ¿ha sido un fallo de vender Coalición Canaria las excelencias y el trabajo que ha hecho el Cabildo o la entrega que ha tenido, que usted lo ha dicho aquí, la entrega que ha tenido Carlos Alonso con el Rosario? Yo pienso que después de 40 años, después de que
en la época de las alcaldías de Elías Bacallado, el rosario cediera gran parte, yo creo que la parte más rica, la cediera al Ayuntamiento de Santa Cruz. En aquella época la prensa decía el rosario más grande, no, Santa Cruz más grande, el rosario engrandecido, ¿no? Y yo siempre dije cuando entré de alcalde, pero sin un céntimo. Yo pienso que se ha hecho justicia con el rosario, no es que se le haya dado nada, es que estuvieron décadas sin invertir el Cabildo y el Gobierno de Canarias en el rosario, por lo que fuere, pero fue así. Y yo cuando me reuní en 2015 con Carlos Alonso, pues le planteé las necesidades del municipio y le puse encima de la mesa todas estas iniciativas y todos estos proyectos, y él los aceptó. Entre ellos el polígono La Campana, pero yo no he visto que haya una pala allí. Si quieres hablamos del polígono La Campana, porque si hay cosas de las que estoy orgulloso del trabajo que se ha hecho, es del polígono La Campana, porque cuando vemos estas cosas, el asfalto viene en las elecciones. Mire, no hemos parado. El polígono La Campana era un polígono que no era público, había una junta de conservación, un polígono durante décadas abandonado, lamentable, campo minado, Bosnia después de la guerra, siempre lo digo. Hemos hecho un trabajo de campo porque no había nada. No sabíamos ni las empresas que habían en ese polígono. Se hizo un trabajo de campo, de localización de parcelas, de empresas, primero, luego un anteproyecto que hace el Cabildo, luego vuelve el Ayuntamiento y tenemos que localizar cómo vamos a cobrar a cada uno de esos empresarios cada metro y cada aportación a través de contribuciones especiales. Se hace un trabajo, hay que modificar las ordenanzas, se hace un trabajo excelente por parte de los funcionarios municipales. Yo creo que tienen que estar orgullosos de lo que se ha hecho. Es una inversión de 13,6 millones de euros, más casi 5 millones en la depuradora. Estamos hablando de 19 millones prácticamente de euros. Pero esta mañana hablaba con el vicepresidente económico, que anoche veía una murga que hablaba de que era muy de la moda. Y pues yo voy aquí a sacar otra versión de Efraín Medina. Efraín Medina es el artífice del polígono La Campana, de una inversión de 13,6 millones, que es el consejero de Desarrollo Económico, y en este caso, pues sé que está peleándose con los funcionarios, como me tuve yo que pelear con los míos hasta que llegó al Cabildo, ¿no? Porque claro, antes de llegar ese proyecto, de llegar a esas contribuciones especiales, de sacar porcentaje de los 268 propietarios, de hacer todo ese trabajo de campo que se ha hecho en el municipio de Rosario, cuando eso llega al Cabildo, pues los mismos problemas que he tenido yo, pues los empiezan a tener Efraín Medina y el gobierno del Cabildo con sus funcionarios, lo que dice la intervención, lo que dicen los servicios jurídicos, lo que dice el tesorero. Bueno, pues todo eso que está pasando ahora es una cuestión administrativa, es decir, los departamentos estancos que existen dentro de la administración, pues no dice lo mismo los servicios jurídicos que el interventor, que el tesorero. Es decir, todo esto es un juego que cuando te crees que has salvado ya todas las situaciones, te viene otro informe que tienes que empezar a solucionar. Y eso es lo que está pasando. Aquí no está pasando otra cosa, sino la administración en sí misma, la administración en sí misma, antes decía el presidente FEPECO, de lo justo en la administración. Bueno, pues en la administración lo que hay es un vacío lamentable. El Rosario ha perdido 3 TAC funcionarias que sacó las plazas, que formó y después a los 7 años se las llevó el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna, se ha llevado 2, se llevaron 4 aparejadores, 3 el Ayuntamiento de Santa Cruz, uno muy bueno que se llevó espectacular, un aparejador que era un máquina, que puedo decir el nombre, Luciano Acosta, ¿no? Es que era un técnico todoterreno, ¿no? Como el arquitecto que tengo en la actualidad. Pero, ¿sabe lo que les digo? Que esas cosas nadie las ve, porque dice, no han empezado las palas. Oiga, es que para usted ver una pala en una obra, amigo... Sí, sé lo que hay que pasar, ¿eh? Hay que pasarla. Porque lo hemos contado aquí en otras cosas. Esta mañana hablaba con el vicepresidente y sé que está sudando la gota. Entonces, no se puede licitar hasta que los temas legales, para que todos los departamentos se engranen. Primero nosotros tuvimos que hacer todo este trabajo. Después hay que licitar, claro. Todo este trabajo que hizo el Ayuntamiento del Rosario para que llegara eso al Cabildo. Un funcionario, Jesús Bernardo, que encima se jubiló en diciembre, ni esa suerte hemos tenido, que fue el primer
funcionario que cobró contribuciones especiales en La Laguna cuando empezó como funcionario, y son las primeras contribuciones especiales que el Cabildo Insular de Tenerife va a cobrar, en este caso en un polígono, y fue el mismo funcionario que empezó en La Laguna y lo ha llevado a cabo en el Cabildo, y me contaba esa anécdota un día hablando con él. Vale. Entonces, es tan complejo, Enrique, es tan complejo que nada más que tener el dinero comprometido, tanto para el polígono La Campana en sí, lo que es la urbanización del mismo, no hay pluviales, no hay saneamiento, es que es muy fuerte, es que no hay urbanización, no hay... Bueno, es que se va a hacer un polígono nuevo, pero el primer interesado en esto es el Cabildo de Tenerife, que con buen criterio en su momento decidió apostar por los polígonos, porque ahí está el empleo. Es que son 268 empresas, son muchos trabajos directos, miles indirectos, y hemos hecho... Mire, de las cosas, estoy orgulloso de toda la gestión que se ha hecho, pero estoy orgulloso del trabajo realizado para el polígono La Campana, y por esos técnicos, esos funcionarios trabajando conjuntamente del ayuntamiento y del Cabildo para sacar un proyecto como este. Oye, ¿qué ha pasado con la piscina de Tabaiba? Bueno, pues con la piscina de Tabaiba hay algún... ¿Es un sumidero ahora? Que se va? No, bueno, vamos a ver, no hay ningún sumidero, aquello es un charco. La gente se está quejando. La gente se queja, aquello es un charco. El Cabildo ha reconocido algún error, parece que algún error de 30 centímetros, es que ahora pues el charco de Tabaiba, que cuando está lleno no hay ningún problema, pero cuando las mareas bajan, pues hay algún problema. Pero siempre fue así, es un charco, como cualquier charco. Si usted no tiene bombas para llenarlos, pues esto no son las piscinas de Bajamar, esto es el charco de Tabaiba, y cuando hay agua se bañan, y cuando no, pues hay problemas. ¿Y entonces? ¿Entonces se quedará así siempre? Bueno, pues yo no sé si se quedará así, si habrá que hacer otro nuevo proyecto para ponerle bombas y que las piscinas el charco de Tabaiba pueda estar lleno. Pero bueno, estas cosas, no somos ingenieros, la obra tenía un proyecto de ingeniería que si esos 30 centímetros están impidiendo en un momento dado que todo se llene, pues habrá que buscar alguna solución, pero yo creo que el Cabildo, que es quien ejecutó el proyecto, pues tendrá que buscar alguna solución. O sea, reconocemos que hay un problema y que se va a tener que solucionar. Por supuesto que hay un problema. Vale. Hay un problema. Hombre, las instalaciones están bien, aquello lo hemos cambiado, aquello se ha remozado, no es lo mismo, es decir, no estaba mejor antes, no es verdad. Se ha hecho un buen trabajo con un error, pero que habrá que solucionar. El mar es el mar. La presión del mar es la presión del mar. Mire, usted nunca me habrá visto a mí hacer política con estas cosas. Pero Coalición Canaria en el Rosario al principio le echaba la culpa al alcalde. Y no está bien. Y eso se lo he dicho a Bernabé. Le digo, hay que mantener la forma. El alcalde no ha hablado mal de Tabaiba, ni del esfuerzo del Cabildo, ni tal. Pero hay que tener más clase. No lo digo por la gente del Cabildo, por supuesto. Hay una pregunta para el señor alcalde del WhatsApp. Señor alcalde del Rosario, y ya termino, señor alcalde, si puede aclarar por qué no se sustituyen los contadores averiados desde hace años en el edificio Jardín del Mar. También, ¿cuándo se va a cambiar la normativa con respecto a las abusivas tarifas, dice, de agua que ha reconocido que son, abusivas? Bueno, sí, Jardín del Mar tiene un conflicto con el Ayuntamiento del Rosario. Si bien es verdad que fueron a los tribunales y han perdido, pero el que hayan perdido en los tribunales no quiere decir que no tengan la razón con respecto a cómo se hizo la ordenanza municipal en el año 2012. Hemos intentado sacar esto adelante, no hemos sido capaces por lo que sea, pero bueno, habrá que buscar una solución. ¿Pero qué hay que hacer ahí? Perdóname, bueno, no sabemos, no estamos en esa camada. Es una cuestión de consumo, es decir, para castigar el consumo, si tú tienes un contador, por ejemplo, como Jardín del Mar, en algunos de los bloques, no en todos, porque esto es cuestión de un bloque o dos en concreto, que pueden tener otras urbanizaciones, y es que si tienes un contador general y gastas mucho, pues tienes un problema. Entonces, estamos hablando de capacidad de gestión con respecto a, en este caso, al agua.
Yo lamento que esto no se haya solucionado, pero sí que se tendrá que hacer cuanto antes. Pero entonces yo estoy entendiendo que lo que hay que poner es contadores individuales a todas las viviendas. Bueno, contadores hay, lo que pasa es que, como dice este señor, y tiene razón, están parados porque no tenemos capacidad para quitar los contadores. El problema del agua en el Rosario no son los contadores ni el Jardín del Mar. El problema del agua es que es muy complejo, las infraestructuras no están en condiciones, esto necesita... aunque hemos destinado más del 70% a inversiones de agua, este problema es más complejo, perdemos el 58% de el agua, de abasto, el agua de abasto. Sí, del agua de abasto, pues perdemos la gestión, pues hay un problema, somos de los municipios que más pierde, junto con Santa Úrsula. Es decir, tenemos un problema grave porque en décadas no se hizo nada con las infraestructuras. Y claro, nunca hemos ocultado cuál es la situación, pero hemos trabajado incansablemente para solucionar los problemas de abastecimiento de agua. Las infraestructuras, nada más empezar, hemos hecho cambios de prácticamente toda la infraestructura de agua en Taboiba Baja, entre otras cosas porque llevaba 2 años cayendo el agua de consumo en el Jardín del Mar y en el Andrea, ¿no? Ajá. Y resulta que conseguimos con una obra de infraestructura importante de toda la red principal de cambiarla en Taboiba, pero también en el Carlota, en Luciana Díaz y en gran parte de la obra pública que se ha hecho, se ha sustituido siempre lo que es la tal. Y esto, claro, lo que pasa es que los tribunales le han dado la razón al ayuntamiento, pero una cosa es la razón de la justicia y otra cosa es el sentido común. Señor alcalde, ¿está optimista para mayo? Bueno, por lo que me dicen mis adversarios, pues estoy optimista. Yo no me voy a fiar de las encuestas de mis adversarios, pero son mis propios adversarios los que sus encuestas le dicen que el alcalde del Rosario pues tiene una buena aceptación, que puede tener un buen resultado, pero políticas vale. van a ser los vecinos y vecinas. Mis encuestas dicen que usted va a tener que pactar. Sus encuestas dicen que voy a tener que pactar. Bueno, y las mías dicen que a lo mejor no. Bueno. Por cierto, anuncio, ya la despido. Anuncio porque me acaba de llegar una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Para zona metropolitana, voy a ver cuándo es el dato, vientos de hasta 75 kilómetros por hora, en su zona también, en la zona del Rosario, viento africano que nos llega bastante acelerado. Esto es de la Agencia Estatal de Meteorología ya para el miércoles por la noche y jueves. Así que hay que agarrarse. Escolástico Gil, gracias, buenas noches. A usted, Enrique, gracias por invitarme. Llega Pepe Moreno con... Oiga, le tenía que invitar porque está usted agitando la política en el municipio. Lo digo con estos fichajes, empezamos hablando de los fichajes. Tierra Verde. Yo no siquiera entraría al término fichaje. Yo pienso que sí se ha trabajado bien y esta gente joven, preparada, que aporta mucho y puede aportar al municipio, que aporte ahora, en el futuro ya veremos dónde aportan, pero si ellos entienden que hacen bien trabajando con nosotros y aportando cosas importantes para el municipio. Usted le acaba de echar, le echó un piropo en este programa a María Ángeles Rodríguez Ramos, ¿no? Sí. Vale. ¿Le echa el mismo piropo a María Soledad Negrín Cabeza y a Moisés Iván Armas Pérez? No voy a ser diferente. Vamos a ver. Yo lo que dije es que cuando estaba en la oposición decía que María Los Ángeles Rodríguez hacía y es una buena concejal de servicios sociales. No estoy diciendo que los demás sean malos. Lo que estoy diciendo es que en la oposición ya reconocía su gestión y he sacado el tema de ella porque es una concejalía de ella lo que me ha costado a mí pasar por los juzgados. Ya, sí. Vale. Pero yo no tengo que decir nada de ningún miembro del gobierno, ni de los del PSOE, ni de los del Sí Se Puede. Yo he sido un alcalde apoyado y me he sentido un alcalde apoyado desde el principio y soy una persona agradecida. Vale. Agradecerles el apoyo que me han dado, la confianza que han depositado en mí y el trabajo que hemos hecho entre todos, porque yo creo que todas las áreas han hecho un gran esfuerzo para hacer la gran gestión que ha hecho este gobierno. Bueno, pues muy amable, gracias, buenas noches. Buenas noches. El nivel máximo amarillo está para la zona metropolitana y para el norte de la isla de Tenerife por vientos, rachas superiores a 75 kilómetros por hora. Esto es un dato que me está llegando, lo estoy leyendo ahora mismo.
efectivamente, para esas zonas. Viento importante de sur en Tenerife, afectando a vertientes orientadas al norte y nordeste y noroeste. En La Palma, afectando al norte y cumbres. Es un aviso que acaba de emitir ahora mismo la Agencia Estatal de Meteorología. Pepe Moreno, entrevista de inmediato al comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias. Bueno, pues aquí estamos, en esta noche de martes, en este martes en el que solo hablamos del proceso, del juicio sobre el proceso, de los presupuestos que han empezado a debatirse en el Congreso de los Diputados y de la especulación sobre las fechas de las posibles elecciones generales. Pero nosotros vamos a hablar esta noche con el comisionado de la Transparencia, con Daniel Cerdán. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos. ¿Usted sabe de esas cosas? Más o menos. Algunas, incluso hasta podemos mezclar proceso y transparencia. Exactamente, sí. ¿Qué es el comisionado de la Transparencia, Daniel? Bien, el comisionado de Transparencia es una nueva institución que apenas no llega ni a 4 años en Canarias y en el resto de las comunidades autónomas, que se dedica fundamentalmente a 2 cometidos. Uno, a amparar a aquellos ciudadanos a los que, de cualquier tipo, pueden ser canarios o chinos, de cualquier tipo de ciudadano, que pidan a las instituciones canarias, a ayuntamientos, cabildos o gobierno, a universidades, o a sus organismos dependientes, cualquier tipo de información. Si no se les dan, pueden recurrir de una forma sencilla, a través de la web, barata, sin abogado, sin procurador, sin nada, y obtener en 3 meses una resolución que es ejecutiva para esa administración, que si es positiva para el ciudadano tiene que entregar la información o recurrir a un juez. Luego lo podemos comentar. Y la segunda misión es el control de las portales de transparencia, que realmente publiquen y actualicen todas las informaciones, hasta casi 200 contenidos que la ley dice que tienen que publicar y actualizar en los portales, pues asegurarse de que todas lo tienen, digamos que no los tienen ahí abandonados con datos del 2015, sino que los actualizan debidamente. Ya, y que por esa regla de 3, ¿de qué nos podemos enterar? ¿De todo lo que hace, por ejemplo, una institución pública con el dinero público? De casi todo. De casi todo. Prácticamente todo. ¿Dónde está el casi? ¿Qué es lo que es el casi? Fundamentalmente en datos personales. Por ejemplo, a no ser que tú fueras un personaje público renombrado, yo no podía pedir datos que tengan que ver sobre ti a una administración, tanto tus datos tributarios como si has hecho cualquier actividad privada con esa administración. Ahora, a partir de ahí, fundamentalmente el límite de datos personales es el mayor. A partir de ahí hay muy pocas cosas que no sean entregables por parte de una administración a un ciudadano si lo pide. Claro, pero si en el portal de transparencia se publica todo el patrimonio que tiene un político y los sueldos que tiene, prácticamente estás llegando a cuáles son sus tributaciones, ¿no? Sí, pero si pides, por ejemplo, contratos, en el portal de transparencia te vas a encontrar con un procedimiento, o sea, con un contrato, el objeto, la cantidad y a quién se lo adjudicaron. Pero no vas a encontrar, por ejemplo, y puedes pedir un expediente completo de una contratación, por ejemplo, o una documentación de un proceso electoral, por ejemplo, si la pides. ¿Y qué fue lo que te pasó con el Consejo, con el Colegio Oficial de Enfermería? ¿Qué solicitaron que no se lo podías dar? El Colegio Oficial de Enfermería, hay gente que piensa que no es una administración pública, pero todos los colegios profesionales tienen delegadas por las leyes competencias de administración pública. Y por lo tanto están obligados a ser democráticos y por lo tanto están en parte obligados a tener una transparencia que una institución. Y una persona que, diríamos, le reclamó una serie de documentación sobre el proceso electoral que estaba en marcha, sobre el proceso electoral al colegio estatal, y no se lo dieron. Reclamó, el comisionado le reconoció su derecho a esa documentación relativa al proceso electoral. Ellos estimaron que no querían cumplirlo, recurrieron, y ya ayer me lo comunicaron el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es el que entiende de las reclamaciones o los recursos contra el comisionado, pues no le dio razón y está obligada a entregar eso al ciudadano que se lo pidió. ¿Que se lo pidió? ¿Pero solo a ese ciudadano o se pone en el portal de la No, solo a ese ciudadano en principio. Ahora, si cualquiera lo pidiera, en principio solo a ese ciudadano. Hay algunas instituciones, pocas todavía en España, que tienen la buena costumbre de que incluso no les importa publicar la información que da al ciudadano, pero esos son las menos. En principio, eso es para que se entregue al ciudadano porque es el que lo ha pedido, ¿no? Bien, ¿y aquí con qué te estás encontrando? ¿Con administraciones que colaboran mucho, con administraciones que colaboran poco y otras nada? En general, ya unas administraciones están cumpliendo más o menos progresivamente bien o
o están avanzando en la transparencia de los portales de transparencia, porque las medimos cada año y establecemos un ranking, y evidentemente todo el mundo quiere no aparecer mal en ese ranking, todo el mundo ha progresado en el último año para superar una nota media de 5, pero no están teniendo la misma proactividad, diríamos, en responder al ciudadano cuando lo pregunta. Yeah. Y en parte también es cierto, por decirlo todo, que tampoco los ciudadanos se han enterado o son conscientes o se quieren tomar la molestia de ejercitar su derecho cívico a la transparencia preguntando. Yo siempre digo, nadie va a saber nunca si no pregunta. Claro. Es muy difícil enterarse, y los periodistas lo sabemos bien, de las cosas que realmente importan si uno en las ruedas de prensa, en las entrevistas como esta, no preguntas y preguntas y repreguntas. Entonces, si el ciudadano va a esperar a que todo se lo entere, o lo que le interesa a enterarse por el portal de transparencia, generalmente no va a ser así, a no ser que haya preguntas hacia las instituciones. Y sobre todo concretas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he tenido, Daniel, la duda de cuánto se gasta el Parlamento, por ejemplo, en reunir a su gente. Lo que le cuesta al mes tener 45 diputados que no son de esta isla, sí, porque los otros 15 son de Tenerife, pero tener 45 que prácticamente todos los días, en el primer vuelo de la mañana, vienen y se van al mediodía a ver si pueden comer en casa. ¿Eso cuánto puede estar costando? Eso, digamos, ha habido preguntas y yo creo que les han contestado a quienes las ha hecho, y en el portal de transparencia hay parte de esa información que está colgada, digamos, referida a el costo global de las dietas que el Parlamento, los fondos que el Parlamento usa para eso. Sí. Pero lo que no está en este momento es el detalle de cuánto puede costar, porque en este momento es que yo creo, tú has estado en la administración, Daniel, has sido jefe de gabinete de Adam Martín, has estado en el Cabildo, has estado en el Gobierno de Canarias, luego has estado en una institución como es en la Televisión Canaria, es decir, tú sabes, en tus tiempos, si hubiera existido este arma, si hubiera sabido muchas más cosas, ¿tú te asombras un poco de lo que sabemos hoy, de lo que no supimos en aquel entonces? Sí, ahora se puede saber más, porque en teoría lo que hace la ley, una de las cosas era, aparte de obligar a publicar muchas cosas, antes prácticamente nadie obligaba a publicar nada. Entonces, las instituciones hacían sus ruedas de prensa, contestaban a lo que querían o a lo que no querían. En el pleno de los parlamentos o en el pleno de las corporaciones se sometían al toma y daca de la Constitución, pero no tenían una obligación concreta de publicar, más que lo que querían, más que los presupuestos, que por defecto lo hacían, publicaban muy poco las cuentas una vez gastadas, y ahora se establece la obligación de publicar tanto presupuestos como el gasto, tanto lo que digo que voy a hacer, como lo he hecho cuando lo he hecho, ¿no? O cuando he dejado de hacerlo. Y también convierte, como yo digo, a toda la ciudadanía, a los 2 millones de canarios, 2.100.000 en periodistas, porque les da el mismo derecho. Les digo, usted, considere usted en el derecho de preguntar a este ayuntamiento o a este presidente del gobierno o a este consejero lo mismo que un periodista. Y a los periodistas les da otra arma que dice, oiga usted, si usted no me convoca a una rueda de prensa o si usted no me da la entrevista que yo le estoy pidiendo hace un mes, le permito que usted sencillamente desde su oficina entre en la sede electrónica de la institución y fácilmente me haga la pregunta y en un mes tengo que contestarla. Con lo cual, de alguna manera estrecha el cerco informativo sobre las instituciones y, por lo tanto, evidentemente que ahora se puede saber muchos más que antes, respondiendo a tu pregunta, pero también es cierto que ahora, para la sorpresa en general pues bueno, hay tantas cosas que mirar que la gente no pregunta. Lo que pasa, Daniel, es que antes eran más temerosos, ahora son menos temerosos. Antes le temían más a una opinión pública con algunos de esos datos que se ofrecían de lo que es ahora, porque yo creo que se ha ido en eso perdiendo un poco el respeto a la opinión publicada. Yo creo que antes había 4 o 5 o 6 medios muy influyentes y ahora lo que ha ocurrido es que ahora hay muchos más medios y por lo tanto la influencia se ha repartido entre influencers, entre gente que tiene en redes sociales potentes, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Entonces ahora diríamos que la atención de las personas no solamente está menos puesta en los pocos medios que antes había, sino que se ha dispersado en vez de en 4 canales de televisión, en 50, en vez de tener 3 o 4 periódicos que tenían en el kiosco por la mañana, ahora se encuentra con que en el móvil tiene acceso a muchos más y por lo tanto todo el mundo, la influencia sigue existiendo, pero está mucho más distribuida, no entre 5, 10 o 15, como podía ocurrir en los años 80 en Canarias, sino entre miles. Pero y entonces, vamos a ver, porque supongo que contigo colaborarán todos de igual manera. ¿Los ayuntamientos están cercanos?
Los ayuntamientos han mejorado bastante. En general, yo lo tengo muy medido. Es decir, hay 98 administraciones en Canarias, 88 ayuntamientos, 7 cabildos, 2 universidades y un gobierno. Lo que yo llamo instituciones principales. Bueno, pues hace 2 años tenían portales de transparencia, diríamos, que superaban el 5. No es que fueran excelentes, que por lo menos tenían la mitad de la información que las leyes dicen, 20. ¿Vale? En el 20 de 98. De 98. En la segunda medición que hicimos, que publicamos hace unos meses, han pasado de 5 a 50. Con lo cual quedan 48 que todavía no llegan digamos, a lo que podría ser el mínimo. Y luego, este año, lo que hemos hecho es extender la lupa también a las entidades dependientes de los ayuntamientos, que la gente, cuando las conoce, se sorprende de la cantidad que son en total son 200, casi 50. En total son 340. Eso son lo que llamamos las empresas mixtas. Empresas públicas, organismos autónomos, consorcios, fundaciones, todo ese ecosistema, diríamos, esa flora y fauna de la administración pública, que hasta ahora permanecía un poco como en segundo plano y con menos control de los periodistas y de los ciudadanos. Bueno, pues también les hemos requerido a que rindan cuentas sobre su transparencia y nos enseñen cómo es su portal. Bien. Y prácticamente 111 lo hicieron en este primer intento y 136 se han quedado calladas. A lo que tú me respondías de si están colaborando. Hay gente que todavía, a pesar de las leyes, permanece atrincherada en su organización, en su entidad, en su institución, como diciendo, bueno, a mí si no me miran, si no me tocan, pues yo me quedo tal como estoy. Pero de todas maneras, Daniel, esto es bueno para la ciudadanía, es una manera de controlar. Tú dices que son herramientas de control, ¿no? Sí. Evidentemente. Porque mira, uno tiene algunas veces algunas dudas. Por ejemplo, hemos pasado por una crisis más que evidente. En esa crisis, pues supongo que no se tramitaban tantas licencias de obra como se pueden estar tramitando o antes o después de la crisis, ¿no? Sin embargo, los ayuntamientos todos tuvieron la sensación de que no habían modificado ningún criterio, que seguían teniendo los mismos funcionarios dedicados a dar las licencias de obra cuando no las daban, ¿no? Sí. Esto es una manera, con esta herramienta se podría saber eso. Se puede saber, digamos, de las evoluciones de las plantillas y de la carga de trabajo. Uno puede pedir, y usted en un negociado de urbanismo de un ayuntamiento, cuántos expedientes se sacaban en la época de ebullición urbanística notario y cuántos se sacan ahora. Y comprobar estadísticamente y si hay igual personal o se ha distribuido ese personal. Es decir, esto, como yo muchas veces digo, permite ser como una especie de cuadro de mando, incluso para la propia administración, internamente, para que unos funcionarios sepan las cargas de trabajo que tienen los demás, o para que los concejales de la oposición sepan, digamos, la estadística de funcionamiento. Un cuadro de mando de cómo es cada institución, porque hay como 200 indicadores que tienen que ir apuntando y reflejando digamos, cómo están usando los recursos públicos. Es cierto que todavía nos falta un paso que yo creo que se mejorará en los próximos años. La ley dice, oiga, usted publique los planes que tenga cuando empieza una legislatura. Publique los planes, publique las evaluaciones que hace de ellos y publique los resultados de la evaluación. Pero claro, ahí hay un pequeño fallo, que es que si ninguna ley obliga a hacer planes, ¿cómo vas a publicar planes que no te obligan a nadie? Entonces, si hubiera una ley que progresivamente lo habrá, además de obligar a hacer presupuestos, obligar a tener un plan de gobierno al inicio del mandato, en los 100 primeros días, por ejemplo, se pudiera al final de la legislatura decir, oiga, usted publicó este plan de gobierno de cualquier institución en los 100 primeros días con un compromiso ante el ciudadano y usted a los 4 años, ¿qué ha pasado? Bueno, esa es una evolución que yo creo que en el futuro ocurrirá. Ya, pero por ejemplo, eso sería bueno para las promesas electorales, Daniel. Claro. Si un candidato para un ayuntamiento pues se compromete a que va a hacer, no sé, tantos paseos de bicicleta o tantos paseos para el ciudadano por tal zona y luego a lo largo del tiempo de la legislatura se puede ver si va de alguna manera cumpliendo con sus objetivos, ¿no? Sí, eso es cierto, pero lo cierto es que también es que cuando entran en la corporación, o en el cabildo, o en el gobierno, digamos, el programa no lo llevan a un pleno y lo aprueban, excepto solamente en los casos en los que hay pacto. Cuando hay pacto, sí se suele suscribir un documento que constituye de alguna manera un documento programático. Pero cuando hay mayoría absoluta, generalmente el control de la rendición de cuentas disminuye, porque ni hay un programa de gobierno real, ni hay suficiente mayoría en los plenos y tal para exigir la rendición de cuentas. Por eso es tan importante la transparencia, porque facilita a muchos más operadores el control de la gobernanza de cada institución. ¿Y qué diferencia puede uno tener entre
¿Acudir al diputado del común o acudir a ti? El diputado del común, digamos, como su abanico de competencias es muy amplio, cuando le piden al diputado del común, por ejemplo, le pueden pedir, oiga, yo creo que tengo condiciones para tener una subvención, sí, porque tengo limitación de recursos, por lo que fuera, y me quejo porque no me la dan. Y el diputado del común puede instar a que se la den. Pero lo único que puede hacer es aprobar una recomendación, y la administración puede asumirla o no asumirla. Bien. En el caso del comisionado, a mí nadie me puede venir diciendo, oiga, le reclamo porque no me dan una subvención. Mi competencia es, le reclamo porque no me dan una información. Ajá. Pero a diferencia del diputado del común, yo no emito una recomendación de que se la den, sino una resolución ejecutiva, que o se la dan o la recurren a un juez, pero no se pueden quedar en el limbo. Y algunos, desgraciadamente... Pero algunos, por ejemplo, no pueden acceder a... Por ejemplo, mira ahí, Daniel, hay cosas en las que nos hemos acostumbrado y que nadie nos termina de explicar. Estamos en una lista de espera en sanidad, pero no sabes qué número ocupas en esa lista de espera, ni cuántos tienes delante, ni cuánto... que digo yo, ni cuánto atiende el especialista en el que tú estás cada día. Por lo tanto, tú no sabes cuándo te va a tocar. Ahí entramos en lo que comentábamos al principio. El hecho de que las listas de espera manejen datos muy especialmente protegidos, como es datos personales de la persona que está en la lista, dificulta mucho. O sea, yo hasta ahora no conozco a nadie, tampoco que le haya pedido, que haya pedido una lista de espera y se le han dado, porque entre otras cosas hay datos personales. Imagínate tú que estás en una lista de espera de cualquier... Pero yo no necesito que me lo den de otro. Es decir, mire usted, yo estoy en una lista de espera para ver a un traumatólogo y no sé cuándo me va a tocar. Y necesito saber cuándo me va a tocar. Entonces, yo no pido los datos de otros, pido los datos míos. Entonces, yo lo que espero es que me contesten, pues mire usted ocupa el lugar número 47, tiene 47 delante y se van atendiendo a razón de 3 por día. Sí. Yo en eso tengo razón, en el sentido de que uno puede preguntar sobre datos que existen en documentos. Sobre el futuro no puede preguntar porque no es un dato, no es una información, es una previsión. Y generalmente cuando alguien pregunta, por ejemplo, a un alcalde, oiga usted, dígame usted, ¿cuándo usted cree que va a hacer esta calle? No es un documento público, es algo que figura en un documento público. En ese sentido, a lo que tú dices, si alguien querría saber cómo va concretamente su proceso en su lista de espera, lo que podría preguntar es decir, oiga, lo que tú dices, oiga usted, ¿cuántos hay en esta lista de espera concreta? Que eso sí tiene derecho a saber la cantidad. Tengo mis dudas de saber en qué posición de la lista está, pero sí podía saber, es decir, cuántos están resolviendo cada semana. Con esa, y por lo tanto saber cuánto le podía tocar. Eso sí que... pero estamos en unas listas... Y estoy seguro además de una cosa, que depende, como el sistema de lista de espera no está centralizado en un solo punto y hay muchas listas de espera que el enfermo directamente va y acude al hospital y de vez en cuando pregunta. En ese mismo hospital es la persona que lleva la lista de espera generalmente, o al menos no sé si en todos los casos, porque no se ha reclamado nadie, pues le informa y le da una estimación de si va a esperar un mes, 2 o 3. Ya, pero fíjate que... ¿Tú te crees las listas de espera, Daniel? Yo no tengo ningún dato para no creérmelas. Es decir, y es más, ahora, después de la auditoría que le han hecho 4 profesores de ambas universidades canarias, creo que le da aún más solvencia a la lista de espera. Evidentemente, esa auditoría apunta detalles de mejora de la gestión que creo que ha sido buena también, entre otras cosas, para que dentro de medio año la cojan el Parlamento, a lo mejor ya le tocará al siguiente Parlamento, y le diga, oiga usted, de estas propuestas que tienen ustedes aquí para mejorar la gestión de la lista de espera, ¿cuáles ha implementado? Y desde luego es una pena, pero este es el país que tenemos, que no exista un sistema estadístico global. Es decir, si los sistemas fueran serios, habría un sistema estadístico de la misma manera que miden la población, y todos nos creemos la estadística de población de España, deberíamos de poder tener un sistema más o menos fiable que cuesta más que el de la población. Es más complejo porque la población lo mide en cada X tiempo, en un mismo día, y en este es una medición constante, ¿no? Claro. Pero debía de poder existir un mecanismo único de control en toda España, no en cada... Pero es que por un lado tiene a la administración que te dice
cómo ha bajado su lista de espera, por ejemplo, en operaciones, ¿no? Y sin embargo, siempre cuando das esa información en un medio de comunicación, hay alguien que dice, mire, mentira, porque están diciendo que hay 7 meses de media y a mí me dieron ayer un papel para el 2021. Entonces, no casa lo que pasa en la calle con los datos oficiales que te ofrece el político. Lo que pasa es que también es muy difícil de casarlos, porque evidentemente los últimos que están en lista de espera, pues evidentemente están en tiempos superiores a la media. Yo tampoco soy un experto, pero en principio el estar constantemente poniendo en cuestión la información estadística, bueno, si todo lo ponemos en cuestión, también hay que pensar en una cuestión. Si las listas de espera no fueran las que son, habría gente que se arriesgaría a un problema, incluso laboral, por haber falseado un documento público. Por lo tanto, yo creo que si hay gente que tiene tanta evidencia de que eso no es así, porque hay otros datos, hay documentos que se ocultan o no se ocultan, lo que tiene que hacer es llevarlo a los tribunales. Pero eso de lanzar constantemente, dejar constantemente en el aire la lista de espera funciona o no funcionan, en esto es si los documentos son fehacientes o no. Y si los documentos no son fehacientes, hay alguien que está falseando. Pero yo hasta ahora, a pesar de todo el jaleo que se ha hablado, yo no he visto a nadie que haya cogido la lista y haya dicho, mire usted, esto es una frase... Porque no sabemos hacerlo, Daniel. Estoy completamente seguro que no lo hemos hecho porque no sabemos hacer. ¿Y qué le mides entonces a una universidad? En transparencia, porque en una universidad... Otro problema complejo. A ver. En la universidad hay maneras de aumentar, diríamos, la transparencia. Hasta ahora, como las leyes de transparencia les piden a todas las instituciones lo mismo, pues no ha habido un añadido en el caso de las universidades que les pidan lo que yo creo que habrá que hacer algún día, que es que todo el que haga un trabajo fin de máster, fin de grado o una tesis, lo publique inmediatamente. No solamente para valorar si realmente es doctor o ha hecho sus deberes, sino también como mecanismo de control a los tribunales. Porque esto que, de la misma manera que se habla de si son las listas de espera más o menos veraces, más o menos de calidad técnica, tal, ¿quién nos garantiza que las tesis doctorales tienen un nivel de tesis doctoral si no es su publicación, claro, y que la analicen sus pares? Hasta ahora había tesis doctorales que uno las ve colgadas, las echa las hojas y dices, ¿y esto? ¿Qué tribunal le ha dado? No en ningún lado le ha aprobado, porque son refritos o son tal. En la medida en que constantemente se publiquen y estén sometidos al escrutinio público, pues evidentemente la transparencia universitaria aumentará. Y eso estoy seguro que más tarde o más temprano también llegará a ser. Claro, es el problema que hemos tenido con la propia tesis del presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, ¿no? O con el señor Casado, que tampoco aparece la tesis por ningún sitio, ¿no? Y sabe Dios las que habrá por ahí y de las que no nos hayamos enterado. Pero, por ejemplo, también ahí, a través de la ley de transparencia y de tu comisionado, uno puede saber si te han evaluado justamente o no un examen, o eso es ya otro... Eso es una de las cuestiones, por ejemplo, de los recursos que tenemos. Una de los que más están creciendo son personas que se presentan a oposiciones funcionariales o funcionarios que se presentan a pruebas de ascenso y una vez que acabó el examen le piden, y usted entrégueme toda la documentación, las actas del tribunal calificador, etcétera. O sea que pero no solo tus notas, sino las de los demás también. Claro, entre otras cosas porque las demás también son públicas. Es decir, uno cuando alguien se presenta a un examen, diríamos, la nota que obtiene es pública. Si no, ¿cómo podríamos saber si aprobó, el hijo del alcalde se presentó o no se presentó? Entonces, prácticamente casi todo el expediente es por... Y eso, y dices, aunque no lo pidan, me gusta este tema que has preguntado porque permite visualizar las grandes ventajas de la transparencia. Aunque nadie la pida, como los funcionarios que están en el tribunal calificador saben que lo pueden pedir y saben que se puede buscar un problema si son arbitrarios o son discrecionales, todo el mundo, a sabiendas de que la documentación ahora lo puede pedir cualquiera, digamos, se esmera mucho más en que el proceso sea correcto, en que las actas reflejen realmente la baremación exacta de los candidatos, y por lo tanto el hecho de que se puedan mirar las cosas o el hecho de que haya que publicar un portal de transparencia, aunque haya poca gente, ya te digo, un 1% de los canarios los miran, aunque haya poca gente, el hecho de que te puedan mirar, esto pasa como los semáforos, el hecho de que haya una cámara en la calle, cuando sabes que hay muchas cámaras en la calle, te obliga a ser mejor conductor. O en materia de la documentación, el hecho de que tú te puedan pedir el carnet de conducir cuando vas en el coche,
te preocupas de tener la documentación en regla. Bueno, pues claro. La ley de transparencia, ¿qué es eso? Es decirles a las instituciones, oiga usted, que les pueden pedir el carnet de conducir, que les pueden pedir los datos. Sobre todo por lo tanto, se preocupan más de tenerlos. Para resumirlo de manera que nos estén entendiendo los televidentes, Daniel, es una ley antimanga. Es decir, siempre había gente que tenía una manga, por ejemplo, para una casa social. Pues con esta ley de transparencia yo puedo saber por qué le han dado más puntos que a mí, si estábamos los dos emparejados en ese tipo de cuestiones, o eso, pedir el examen de los dos para saber que, bueno, de los dos no, de todos los que estaban. Fundamentalmente de los exámenes, porque, por ejemplo, en una subvención, por ejemplo, en subvenciones a las personas por pobreza, ahí empiezas a tener más dificultades en compartir datos personales, porque imagínate tú que tienes un primo que ha tenido una desgracia y está en la calle, dormido tal, porque ese primo, además de la desgracia que tiene, se va a tener que ser sometido al conocimiento de la gente de su situación. Es decir, cuando se trata de subvenciones por temas sociales... Sí, pero no me refería tanto a las subvenciones, sino, oye, tú sabes que se abre una oferta pública para entregar viviendas sociales. Entonces, y oye, me presento como se presentan otros, ¿no? No tienes por qué ser pobre, sino reunir las condiciones necesarias para presentarte a ese concurso, ¿no? Entonces, se lo dan a este, pero no me lo dan a mí. Es que ellos tienen manga. Esta es una buena ley para eso, ¿no? Para averiguar cuáles son los criterios que se han seguido para otorgarle a ella. Siempre que alguien, como te digo, ejerza el derecho de preguntar, porque una de las cosas a mí me sorprende que todavía, por ejemplo, ¿Qué nivel de preguntas tiene? En la comunidad autónoma, para que primero no hay, yo lo que he apreciado es que las instituciones no tienen un sistema estadístico, volvemos al problema, para saber cuánto le preguntan. Es flojo. ¿Por qué? Porque entran por muchas ventanillas y no hay una instancia que diga, las reúne a todas y lo vaya contando. Pero la comunidad autónoma, que suelen tener un registro más ordenado y tal, solamente tiene 1.200 preguntas al año. Eso, cinco preguntas al día, son muy pocas preguntas en toda España. Entonces, por en toda Canarias. Entonces, que esas son las cifras más evidentes. Entonces, lo que te digo es eso, es decir, las instituciones se están poniendo un poco en las pilas, cada año un poquito mejor, pero los ciudadanos no son conscientes de su derecho. Y hay una cosa que dice, ¿qué puedo hacer yo por mi ciudad? Es decir, participar. La primera manera de participar en los asuntos públicos es enterarse. Y la primera manera de saber es preguntar. Y si preguntas, como te digo, antes no hay respuestas. Creo que lo que vamos a incitar es a la gente a que pregunte mucho más, que pregunte, por ejemplo, cuánto cuestan los carnavales de verdad. Esa suma que siempre hemos querido hacer, cuánto cuesta en policías, cuánto cuesta en iluminación, cuánto cuesta en servicios, cuánto cuesta... Esa es una pregunta que siempre mucha gente se ha querido hacer y que siempre se ha quedado con las ganas de saber. ¿Se puede realizar a través del comisionado? Se puede realizar primero a las instituciones. Es decir, si alguien quiere saber, primero tiene que preguntar, porque el comisionado somos 4 personas. Tiene que preguntar a su institución, hay mucha información, hay millones de gigas de información. Primero tiene que buscar allí donde cree que está. El problema de un carnaval, esa pregunta lo hizo un ciudadano hace 2 años. El problema es que dijo, ¿y cuál es el costo de un carnaval? Porque tenía que preguntar a la delegación de gobierno, un gasto de seguridad, al ayuntamiento, por una parte, a la cabildo en promoción del carnaval. O sea, había muchas instituciones gastando sobre el carnaval, pero lo que te iba, tienes que preguntar dónde crees que está la información. Y si esa información te la dan, muy bien, perfecto. Si no te la dan, entonces entrar fácilmente en nuestra página web. Uno pone en Google Comisión de Transparencia de Canarias, entrar en nuestra página web y adjuntarnos la petición que ha hecho y no han respondido, y nosotros en 3 meses estamos obligados a emitir una resolución que le obligue, o no, pero que le obligue a la Administración a entregar esa información si no se lo ha dado. Daniel, muchas gracias por todas estas explicaciones. Ya lo saben, hagan lo que está diciendo Daniel, pregunten, no se queden ahí, que no solo nos dejen a nosotros el beneplácito ese de ir buscando las respuestas, sino que a ustedes, que seguro que tienen más de una, que lo hagan a través de las instituciones. Gracias por la atención prestada. Vamos a devolverle la conexión a Enrique. Vamos yéndonos ya. Venga, última cuestión, ultimísima noticia antes de los titulares del periódico El Día y de ver el tiempo con Vanessa Luz Ravelo. Hoy tuvo lugar la presentación, esta es la emisora oficial, del concurso de Murgas del Norte. Esta emisora es El Día Televisión. El certamen infantil, tanto el infantil como el de adultos. El concurso infantil se va a celebrar el domingo 17 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el Auditorio Teobaldo Power, y en esta 10ª edición se contará con 7 murgas.
mini viguires de la Orotava, los ferrusquitos, a ver si lo leo bien, ferrusquenditos de Carachico, porque lo voy a leer, los tiralenguinis de Icó de los Vinos, los distorsionados de los Ralejos, rabiscuditos de Tacoronte y pequepotras y mini cascarrabias de Puerto de la Cruz. Y también, por supuesto, a partir del lunes, la fase de las murgas adultas. Bueno, pues a partir del lunes, aquí en el Día de Televisión, lunes, martes, miércoles, desde la Sala Teobaldo Power de la Orotava, y finalmente el sábado, la final de la Plaza Quinto Centenario. Vamos a escuchar lo que se decía hoy en la rueda de prensa. Tenemos 11 murgas, son las que este año han querido estar, y yo les agradezco mucho a los que han querido estar, porque esos son los que apuestan porque este certamen de murga del norte siga estando vivo. Cada uno de los días de la fase se celebrará también en el Auditorio Teobaldo Power. Tendremos un espacio que es uno de los mayores de Tenerife en cuanto a aforo cubierto y además con una acústica excepcional, con lo cual esperemos pues, que todo salga, no tendremos las inclemencias, la duda de las inclemencias meteorológicas en principio, para poder desarrollar cada una de las fases del concurso. La tercera fase y durante la deliberación del jurado pues traeremos una murga invitada de Santa Cruz, en este caso pues serán los mamelucos, que será la antesala para conocer las murgas que pasarán a la final, que se celebrará el sábado 23 de febrero, si el tiempo nos acompaña, en la plaza del Quinto Centenario a partir de las 8:30. Un trabajo difícil, que cuesta mucho, que es mucho trabajo el que tenemos todos detrás en Comunorte, que si no fuese un equipo entre concejales y murgas, esto no saldría. Bueno, a partir del lunes en exclusiva por el Día de Televisión y ahora la primera, también en exclusiva, del periódico El Día para mañana. Y ahí lo tienen. El gran titular, como avanzamos durante el programa, escogido por la redacción del periódico El Día, es Bermúdez exige ayuda para los inmigrantes. El alcalde de Santa Cruz reclama al Estado asistencia para las personas que duermen en la calle. Mañez, que es la delegada del Gobierno, si Coalición Canaria apoya los presupuestos, habrá más ayudas. Eso es lo que ha dicho. En sumario, encontramos ya en presupuestos, con foto de Ana María Oramas de Coalición Canaria, ve indigno el desprecio de Sánchez a las islas. La diputada asegura que todo tiene sus consecuencias y no se escucha la voz de la razón, algún día se escuchará la voz de la fuerza. Granadilla, Costa paraliza el hotel proyectado en la playa de la Tejita, en Tenerife. Los jubilados venezolanos pueden pedir ya sus pensiones. En ICOD, el ayuntamiento debe 340.000 euros a sus trabajadores y en sociedad, en Canarias ejercen la prostitución 3.000 mujeres. En literatura, en cultura, los editores isleños lanzaron 800 libros en 2018. La foto elegida la ven, la de Carlos Baute, que dice: en las fiestas sale solo y te diviertes. Y por último, en baloncesto, el Iberostar rescinde el contrato de McFadden antes de la Copa, y en fútbol, Oltra solo ha perdido un partido de 8 frente a Cervera. Bueno, vámonos ya con la información del tiempo esta mañana, que será miércoles. Endesa patrocina este espacio. Bienvenidos. La semana seguirá definida por el viento del este y la presencia de esta ligera calima, así como este veranillo diurno. Vamos con la predicción meteorológica para mañana miércoles. Tendremos la aparición de esta borrasca del noroeste que comenzará a dejar lluvias a partir de la medianoche del jueves al viernes. Será más activa en el norte de las islas hasta al menos el domingo al mediodía. Para este miércoles tendremos predominio de cielos despejados y baja probabilidad de calimas. Las temperaturas con pocos cambios y el viento soplará flojo a moderado de componente este que girará a componente sur por la tarde. Y mañana tendremos 11 horas y 10 minutos de sol. Completamos esta información meteorológica con la tabla de mareas. Y mañana miércoles amanecerá a las 7 de la mañana y 44 minutos y la puesta de sol será a las 6 de la tarde y 54 minutos. En cuanto a las mareas, en el gráfico podemos observar que la primera bajamar tendrá lugar a las 12 de la noche y 29 minutos y la siguiente bajamar a la 1 del mediodía y 9 minutos. La primera pleamar será a las 6 de la madrugada y 51 minutos y la siguiente pleamar a las 7 de la tarde y 42 minutos. Y la luna estará en cuarto creciente.
Nada más, regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de Un Día Más. Que pasen ustedes una feliz noche. Hasta mañana. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.